Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Lizan. Gracias. Pensé que no me escuchaban, estaba por cambiar de micrófono. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, dicen. Buenas tardes, Williams. A ver, bueno, como les escribí en el grupo de WhatsApp, chicos, hay un problema con el código que no han podido resolver el día de ayer. Tal parece, bueno, que se ha duplicado un código y bueno, ni modo. Así que por ese motivo, por lo menos hasta mañana, me dijeron estos 2 días, vamos a usar este código con el cual hemos entrado a la clase. Es un código que no está en la plataforma, de hecho solamente nos lo han pasado a nosotros. Y bueno, es un código abierto por ahora. Lo único que me piden es que seamos cuidadosos con este mismo código, ¿no? De no estar usándolo en otros momentos porque seguramente ellos lo usan para las reuniones de la propia UPB, ¿no? No necesariamente la clase. Así que esa es la única recomendación que obviamente se las presento a ustedes también porque sé que entienden el contexto en el cual estamos ahora, ¿no? Es un problema de códigos que a cualquiera se le puede ir. Bueno, estamos también, voy a cambiar de pantalla. Estamos viendo justamente esto que es nuestra presentación. Me voy a ir así. Ok, ya ven la presentación completa. Bueno, el día de ayer hemos comenzado la clase y además el módulo 1 tocando justamente estos puntos. Bueno, ayer hemos revisado, por ejemplo, el aspecto relacionado directamente hacia la parte matemática de la microeconomía. Y claro, lo importante aquí, y es lo que me gustaría que ustedes tomen en cuenta, es que cuando hablamos de microeconomía es evidentemente tratar de construir modelos de comportamiento de los agentes económicos. Por eso es que se ha dado una gran evolución de lo que es el comportamiento humano y básicamente hemos ido identificando, por ejemplo, escenarios donde la teoría económica del valor fue el primer modelo que se asumió como parte del análisis de comportamiento y que poco a poco, con el paso del tiempo, en más de 2 siglos de evolución además, se ha ido perfeccionando todo esto hasta llegar, ¿no?, justamente a los fundamentos matemáticos de este análisis económico. Y eso es justamente, chicos, lo que queremos hacer con ustedes también. De hecho, vamos a revisar muchos de los aportes de la evolución propia de la teoría económica hasta llegar, ¿no?, a los modelos matemáticos que justo en esta unidad número 2, que la iniciamos hoy, vamos a empezar a ver algunos de estos. Lo bueno es que, chicos, vamos a recordar muchos conceptos básicos de economía. ¿Ya? Yo sé que ustedes han tenido una muy buena base de economía y por lo tanto eso es lo que nos compete por ahora. Así que vamos a comenzar justamente con eso. No se olviden que elementos como estos son bastante llamativos para nosotros en general, dado que así, simplemente gráficos, líneas, curvas, que parecen no tener mucho sentido a veces, terminan teniendo mucho que ver con el análisis económico. Tal como les mostraba en este caso, este escenario, pues básicamente nos comenta que una parábola, que es la forma en la cual identificamos este elemento, una parábola puede servir para nosotros justamente para explicar cómo es que las empresas pueden tomar decisiones. Y no es que la empresa tome decisiones, sino cómo es que un gerente puede llegar a tomar decisiones sobre el comportamiento de la propia economía, ¿no? Y esos son elementos que evidentemente nos llaman la atención y así es como quisiéramos justamente desarrollarlos. Algunos temas que los he pasado rápido porque no los estamos tocando por ahora, pero sí más adelante los vamos a recordar. Están relacionados, por ejemplo, con esto, ¿no? ¿Qué cosa es una condición de primer orden? Lo puse aquí, chicos, en la unidad número 1, justo en la parte del repaso matemático, por dos razones. Uno, porque, bueno, es justamente cuando lean el libro va a estar ahí, forma parte del avance. Pero dos, es también para que tengan ustedes un respaldo del componente matemático que está justamente incluido dentro del estudio de la microeconomía. En breve, me refiero a, si no es mañana, máximo el lunes, ya vamos a estar resolviendo ejercicios y ahí sí les voy a mostrar a ustedes, por ejemplo, qué implica una condición de primer orden, ¿no? Y de entrada les voy a decir, chicos, deriven e igualen a cero. Y es que el criterio de por qué les pido eso está justamente relacionado con la parte de matemática que estamos viendo ahí. De que cuando nosotros básicamente presentamos una derivada y la igualamos a cero,
es que estamos encontrando un punto máximo o un punto mínimo, ¿no? Y ese es sobre todo nuestro primer punto de referencia. Cada vez que nosotros podemos encontrar máximos o mínimos, es que estamos cumpliendo con la condición de primer orden. Y por ese motivo es que nos llama la atención este punto, ¿no? La condición de primer orden es la derivada, que es igual a cero, y me da este punto, por ejemplo. Cuando algo es un mínimo, o en el otro caso, cuando tengo una gráfica así, tipo parábola, y el punto acá arriba existe, entonces este, ¿no?, es punto, básicamente un punto máximo. Entonces, estamos justamente en ese escenario, ver puntos mínimos y puntos máximos, donde las tangentes, ¿no?, de las gráficas son justamente iguales a cero. Y por eso es que la derivada se tiene que igualar a cero. ¿Ya? Vamos a verlo con más calma en la parte práctica, pero por ahora lo hemos incluido dentro del proceso de la unidad 1 para que esté justamente como referencia para avances futuros. Y también, bueno, lo que implica una derivada parcial, ¿no? La diferencia entre una derivada así per se y una derivada parcial es que normalmente en la derivada parcial, chicos, encontramos una ecuación que tiene por lo menos dos o más variables, ¿no?, sobre las cuales vamos a derivar. Este elemento x1 y x2, en este caso son dos variables que son independientes y son diferentes una de la otra. Y lo que yo quiero hacer es básicamente derivar la función respecto a cada una de estas. Cuando yo derivo la función respecto, por ejemplo, a x1, lo que estoy hallando se llama la derivada parcial, ¿ya? Porque básicamente solo hace referencia a una de las variables y la otra se queda fija. Y puedo hacer exactamente lo mismo cuando derivo la función respecto a la otra variable, digamos x2. El resultado me sale otra vez la derivada parcial, donde en este caso la variable que se mantiene constante es básicamente x1. ¿Ya? Entonces, eso también forma parte de las instrucciones que yo les voy a pedir más adelante que vayan aplicándolas, sobre todo para ir resolviendo los ejercicios de microeconomía, ¿no? Y eso lo habíamos visto también. Y terminamos básicamente con esos dos puntos, ¿no? Dice, hay varias formas de escribir las ecuaciones y los modelos, ¿no? Hay diversas formas de expresarlos. A veces son así ordenadas, expresiones ordenadas como cuando llevamos un curso de álgebra y en álgebra nos dan la relación de y y x. Tiene una pendiente, tiene una constante. Así es más o menos como nos lo presentan. Pero a veces también en economía nos interesa mostrar todo de esta manera. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Tiene la variable y, tiene mx, que ha sido trasladada del lado derecho al lado izquierdo y por lo tanto tiene signo negativo. Y tiene el elemento b, que es la constante, que igual lo hemos pasado del lado derecho al lado izquierdo y ha cambiado de signo. O sea, es exactamente lo mismo. Solo que a veces nos interesa mostrar la expresión de esta forma. Porque, por ejemplo, esto podría significar que esta condición implica un resultado. Y si mi interés es encontrar el resultado de cero, entonces la expresión debería ser siempre esta, tal que esto está justificando que voy a encontrar el valor de cero. Así que aquí, bueno, obviamente usamos matemática básica en general, pero no por eso, bueno, nuestras expresiones van a ser siempre las mismas. A veces vamos a usar expresiones comunes, como esta de la izquierda. A veces vamos a reescribir la ecuación, nos va a interesar la expresión despejada y vamos a usar más o menos aspectos así. Y la mayoría de las veces, chicos, en microeconomía y en economía en general, usamos esta expresión. O sea, no la ecuación, una función. Así que es muy común que en los cursos de economía como este, a veces se expresen los modelos en términos funcionales y no así como ecuaciones. Ya, esa es la idea fundamental. Y algo que igual les dije, vamos a verlo más adelante, el multiplicador de Lagrange, este lagrangiano, que me vincula dos elementos, ¿no? Uno es las variables de interés vía la función y otro es un multiplicador, ¿no?, el valor de lambda en ese caso, de otra función. Es como una función, depende de otra función. Pero eso se entiende mejor cuando lo apliquemos ya en la vida real, ¿no?, con los ejercicios propios de la microeconomía. Y bueno, he leído parte de las respuestas que ustedes han presentado en el foro, y de hecho todos ustedes pueden leer justamente esas respuestas. Y bueno, alguna idea de lo que esperaba que respondan es más o menos lo siguiente. O sea, ¿qué ejemplos de modelos económicos recuerda usted? Ya, esa es la pregunta que les hacía yo. Y bueno, básicamente yo puedo suponer que, por ejemplo, cuando han llevado el curso de Economía 1 o Introducción a la Economía,
Un primer modelo económico que siempre se estudia es el modelo que se aplica al mercado, ¿ya? Y dentro del mercado tenemos a dos componentes que igual son modelos. El modelo de la demanda de mercado y también el modelo de la oferta para el mercado. Así que dos modelos típicos que seguramente los han estudiado ustedes son la demanda y la oferta. Ahora, sin necesidad de que hayan pasado un curso de macroeconomía, y también haciendo referencia a los cursos de introducción a la economía, en muchos libros de introducción a la economía, al margen de hablar de mercado, también podemos hablar de los países. Entonces aquí ponemos como idea el país. ¿Ya? Y como les dije, bueno, yo sé que han llevado algo de esto, ¿no? Porque en algunas ocasiones me ha tocado también dar la clase de introducción a la economía, que es el curso previo a este. Y cuando vemos el tema del país, muchas veces nos enfocamos, por ejemplo, en hablar del país como si fuera la demanda agregada, ¿ya? Pero a veces no solamente vemos la demanda agregada, también nos interesan muchas veces los componentes de la demanda agregada. Y por ejemplo, cuando hablamos de los componentes, decimos que me interesa el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto gubernamental, o sea, la inversión pública básicamente, y también las exportaciones netas, ¿no? Que hace referencia a exportaciones e importaciones. O sea, todos estos son modelos económicos que explican una parte de la realidad, ¿no? Y claro, tienen muchos supuestos que están ahí identificados, pero finalmente explican parte de las realidades. En el mercado, demanda y oferta, evidentemente se aplica a casi todo, y eso es algo que sí nos llama la atención porque es la base de la microeconomía. Y cuando hablamos de países, pues la demanda agregada y los componentes de la demanda agregada son igual ecuaciones que nos explican cómo es que podemos estudiar a las familias dentro de un país. ¿No se dan cuenta? O sea, me pongo a pensar en Bolivia, es un país Bolivia, y cómo se comportan las familias. ¿Ven? Hay un modelo económico que me explica cómo estas familias se comportan. Y a pesar de que sabemos que hay muchas familias en general, pues de hecho hay formas de encontrar algo en común de todas estas familias. Lo mismo vemos con el tema de las empresas, ¿no? Sabemos que hay empresas que hacen productos, otros servicios y demás, y todas son diferentes, pero aún así hay algo en común con todo este componente grande que son básicamente las empresas dentro de un país. Y los gobiernos, que eso es todavía un poco más complicado. Cuando doy clases de macroeconomía en la U, normalmente la variable G, que es el gobierno, pues siempre termina siendo una variable difícil de entender porque no tiene una función, no tiene una ecuación, es simplemente una constante. Y es algo difícil, ¿no? Cómo el comportamiento del gobierno de los países puede, vía la política y demás, puede volverse una constante al final de cuentas. Pero así es como sucede, ¿no? El modelo económico keynesiano nos dice evidentemente que el gasto de gobierno es una variable fija. Y finalmente, exportaciones e importaciones, que siempre está relacionado con el comercio internacional y con lo que nosotros queremos comprar y aquello que nosotros podemos vender, ¿no? Y ahí está justamente las exportaciones netas. Entonces, una idea de lo que podían haber sugerido está más o menos ahí. Y claro, sé también que hemos hablado de la función de producción. En ámbitos un poco más específicos, podríamos decir que existe también la función de producción. Y esa función de producción lo que hace es utilizar la tierra, trabajo, capital para, vía la tecnología, producir bienes y servicios en las empresas. Ya no es el mismo análisis de las empresas del país que la función de producción, pero el sujeto de estudio es el mismo, aunque el objeto sea diferente. Así que esos son algunos ejemplos de modelos económicos que estoy seguro que los han estudiado de manera previa y que por lo menos los que están acá arriba, lo del mercado y lo de la función de producción, pues son los que vamos a estudiar en microeconomía. Y ya cuando lleven macroeconomía, chicos, o cuando ya han llevado macroeconomía, seguramente han estudiado la demanda agregada y sus componentes. Ya, ahí va una primera idea. La segunda era un poco, quizás, un poco atrevida la pregunta, ¿ya? Porque normalmente no estamos preparados para que nos pongan así preguntas salidas de contexto, pero vale la pena ponerlos a prueba, ¿no? Si conocen algún modelo económico que no se base en la matemática o en modelos de ecuaciones. Y de hecho estamos hablando de modelos también de comportamiento, pero sobre todo comportamiento, por ejemplo, desde los estudios de la psicología.
¿ya? Entonces, sí hay muchos modelos, ¿ya? Económicos que no usan necesariamente ecuaciones. Con eso no quiere decir que no usen números, ¿verdad? Porque inclusive para tomar en cuenta cuánto dinero yo tengo, uso números. Entonces, eso no es matemática, ¿no? Simplemente son números. El hecho de que no tengan modelos o matemáticos o ecuaciones es que no tienen esas ecuaciones predeterminadas que nosotros conocemos. Usan números, pero eso no lo vuelve matemático. Y los modelos económicos de tipo psicológico sí son bastante relevantes para el entendimiento de la economía. Por ejemplo, ahora está de moda, y bueno, seguramente en algún momento lo pueden estudiar ustedes, está de moda la neurociencia, ¿no? Quizás han oído hablar también al respecto de eso, chicos. Hablamos del neuromarketing, hablamos de la, las, más allá del neuromarketing, también están los comportamientos neuronales, los patrones neuronales y muchos otros componentes más, ¿no? Que no vienen ahorita al caso, pero que se basan todo en el estudio de las neuronas. Y ahí, por ejemplo, es un aspecto básico de estudiar modelos económicos sin uso de ecuaciones, sino puros impulsos y respuestas. Directamente cómo es que yo funciono y cómo es que mi cerebro trata de funcionar. Y según unos electrodos, pues, qué parte de mi cerebro se enciende cuando yo veo una imagen, por ejemplo, ¿no? Y eso es, por lo tanto, un estudio bastante sensorial y que no es de ecuaciones, es un estudio más bien muy empírico, muy vivencial. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no? Solo que hay que ponerse a pensar un poquito y analizar un poco más allá. Pero sí hay modelos que no se basan en la parte de las ecuaciones. Y bueno, como que inclusive hace no mucho tiempo, muchos premios Nobel de Economía, ¿no? Fueron no economistas, por ejemplo, fueron psicólogos. Hay gente que estudia la psicología y la conducta humana y que nos permite luego entender cómo es que nos estamos comportando. Y justo esa semana, creo que el lunes o el martes, sí, el lunes en realidad, salió a la luz los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, el 2020. Y si alguno de ustedes pudo escuchar algo al respecto, seguramente recordará que los que ganaron el Premio Nobel del año 2020, en economía, claro, son aquellos dos personas que han estudiado el tema de las subastas, ¿no? Cómo es que una subasta funciona y cómo es que la subasta puede permitir el movimiento económico así de los mercados. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí no tengo muchas ecuaciones. Es más, no me baso necesariamente en ecuaciones para explicar un comportamiento. Uso números, obviamente. Uso relaciones, sí, pero el objetivo fundamental no es la matemática. El objetivo fundamental es entender el comportamiento de las personas. Así que sí hay muchos ejemplos al respecto. Lo que sí me ha parecido raro que había personas que decían que no conocían nada de nada. De hecho, sí, chicos, o sea, de alguna forma sí conocen. Por lo menos la primera pregunta, sí, o sea, han llevado algo en teoría económica. ¿Ya? La segunda pregunta, claro, ahí podían decir que no, porque era muy ambiciosa esa pregunta, pero me preocupa un poco eso, ¿no? De que tengamos algunos que dicen que no conocen nada. O sea, sé que han pasado clases antes, tienen un curso previo de economía, por lo tanto, de ahí tenían que sacar, ¿no? Algo de la información para ese tipo de preguntas. ¿Ya? Voy a seguir haciendo preguntas de ese estilo más adelante en las siguientes clases, donde voy a necesitar que ustedes recuerden también algo de sus criterios previos, ¿no? De lo que han estudiado en los cursos previos de economía. Bien, con esto, entonces, podemos cerrar esta primera parte de nuestro capítulo número 1, que era básicamente un capítulo de introducción, ¿no? Queríamos saber de qué se trata la microeconomía, cómo ha evolucionado la microeconomía y además, cómo voy a usar la microeconomía para fines de estudio sobre todo. Y ahí es donde empezamos, chicos, ahora la teoría del consumidor, ¿no? Esa teoría se divide en dos partes. Una es la del bienestar individual, que es quizás el mayor componente, pero luego también existe la teoría del consumidor con las extensiones. Y esas extensiones las vamos a ver justo después de nuestro primer parcial. Ya no, así es como lo hemos planificado al principio y bueno, vamos a mantener nomás nuestro escenario de análisis de esa forma. Entonces empezamos ya con ese nuestro capítulo 2, la unidad 2, llamada Teoría del Consumidor. Bueno, como cualquier curso, siempre, y cualquier unidad, chicos, siempre empieza con la parte teórica. Ya la he vuelto lo más sucinta posible, de tal manera de que nos concentremos en quizás la parte práctica en un curso como este, y luego reforcemos con controles de lectura la parte teórica. ¿Ya? Esa es más o menos la estrategia.
Pero cuando hablamos básicamente del consumidor, tenemos que entender que estamos hablando de nosotros mismos, ¿ya? O sea, ¿cómo es que nosotros podríamos ser identificados con ecuaciones? ¿Ya? Ustedes pónganse a pensar cómo funcionan ustedes ante cualquier, digamos, evento de mercado. Cómo es que ustedes han tomado decisiones, ¿no? Sobre todo cuando nos enfrentamos a cualquier situación de mercado como esto que sucedió hace no mucho tiempo, el inicio de la pandemia. ¿Ya? Entonces, la idea es que justamente cuando nosotros tomamos decisiones sobre el mercado, nuestra idea básica es tener justamente el comportamiento racional. ¿Ya? Entonces, punto número uno de la microeconomía, los agentes económicos, o sea, nosotros, las personas, somos entendidas como personas racionales. Y como somos racionales, entonces tenemos comportamientos predecibles. En algún momento les puedo preguntar, digamos en su examen o algo así, ¿qué entienden por racionalidad económica? Y la pista para responder está relacionado sobre todo con que la racionalidad económica tiene mucho que ver con los comportamientos predecibles de las personas. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tengo a alguien que está entrando a la clase. Vamos a ver, ya lo admitimos a la clase. Pero bueno, entre los que están en clase por ahora, que son 28 estudiantes, vamos a preguntar a la primera persona que aparece en nuestra lista, ¿no? Para que entendamos el concepto de racionalidad. Alejandro Ibáñez. Alejandro, prende tu micrófono, por favor. Claro, Lice. ¿Qué tal, Alejandro? Mira, vamos a hacer la prueba contigo para hacerte preguntas directas y que tú nos puedas ayudar con las respuestas y así entender qué es racionalidad económica para la microeconomía. ¿Ya? Lo primero que te pido es que me respondas así de forma muy rápida, ¿no? Cuando tú tienes sed, ¿qué haces? ¿Cómo? No lo escuché. Cuando tú tienes sed, estás sediento, ¿qué haces? Tomar agua, Ok. Y cuando tú tienes hambre, estás hambriento, ¿qué haces? comer, ¿Ya? Y si te hace frío, ¿qué haces? me pongo una chompa. Listo, ok. Ahora, esas tres respuestas que tú nos has dado, ¿crees que alguno de tus compañeros, o sea, sin decir nombres obviamente, ¿crees que alguno de tus compañeros pueda responder de forma diferente? No. No, ¿verdad? Entonces, si hacemos la prueba, es más, la idea sería hacer la prueba. Por ejemplo, podemos preguntar, dame el número, Alejandro, por favor. 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Raciel Aquino. Raciel Aquino, prende tu micrófono, por favor. Lice, buenas tardes. ¿Qué tal, Raciel? Buenas tardes. Bueno, la misma pregunta, ¿no? Si tú tienes sed, estás sedienta, ¿qué haces? Tomo agua o algo, algún refresco. Algo líquido, ¿verdad? Ujú. Si tienes hambre, ¿qué haces? Voy a comer, Ok. Y finalmente, si tienes frío, ¿qué haces? me abrigo. Te abrigas. Entonces, gracias, Raciel. Ya puedes apagar tu micrófono. Miren, chicos, así como Raciel o Alejandro respondieron, cualquiera de ustedes hubiera respondido lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque somos personas racionales. En microeconomía, por lo tanto, entendemos ese concepto bastante bien. Si una persona tiene sed, lo primero que va a hacer es buscar algún líquido, digamos agua o algún refresco, ¿no? Pero para poder calmar la sed, lo que buscamos es justamente tomar un líquido. Y si todos hacemos lo mismo, entonces significa que ese es un comportamiento racional, ¿ya? La otra, si tenemos hambre, ¿qué hacemos? Buscamos comida, buscamos comer. Tengo la sensación de que tengo hambre y por lo tanto quiero satisfacer mi necesidad de alimentarme. Y lo que hago es buscar comida, ¿ya? En algún lugar voy a estar, digamos, en mi casa y voy a buscar comida en mi casa. Si estoy en mi trabajo, buscaré comida en mi trabajo. Estoy en la calle, lo mismo. Pero cuando las personas tienen hambre, buscan alimentarse, ¿no? Buscan los medios y las formas para conseguir alimento. Y de hecho lo hacen. Y la tercera pregunta, que es la más obvia, si nos hace frío, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos abrigarnos con una chompa, un abrigo, una manta, lo que sea.
Ese es un comportamiento racional, porque cualquiera de nosotros respondería lo mismo. Es más, sin siquiera preguntarles, yo ya podría haber anticipado las respuestas de ustedes. Y lo mismo, ustedes sin siquiera preguntar a alguien más de sus compañeros, ya básicamente todos diríamos que cuáles van a ser las respuestas, ¿no? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué es lo que hace si le hace frío, pues la respuesta esperada es que se va a abrigar. Ahora, siempre que yo pueda anticipar una respuesta, entonces a eso le estoy llamando una conducta racional, porque todos nos comportamos así. Ahora, ¿qué cosa sería lo no racional? Ojo que estoy hablando de algo no racional. No necesariamente voy a irme al ámbito de irracionalidad, ¿no? ¿Ya? Lo irracional es básicamente algo que está fuera de contexto. Ya lo irracional es algo que está inclusive mal visto, ¿no? Por eso, vamos a decir por ahora, ¿qué cosa sería una elección no racional? Pues lo no racional sería, por ejemplo, Rodrigo, ¿quieres comentar algo? Sí, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero algo no racional podría ser, ya hablando de los ejemplos que tú diste, ya qué vamos a comer, ya eso yo creo que ya tú no puedes adivinar, digamos. El qué, claro, pero el comer, la necesidad de comer, eso sí, sí puedes. Claro, pero el qué voy a comer ya usted ya no podría adivinar, digamos. Entonces eso yo creo que ya no sería racional para cualquier persona. Ya, a ver, pero volvamos a mi ejemplo. La idea es qué es lo que voy a hacer, ¿no? No es qué es lo que voy a elegir. En mi caso, cuando hablamos de las preguntas de qué es lo que voy a hacer si es que tengo hambre, o sea, me voy a la acción, y la acción es buscar comida. Y ahora, la siguiente pregunta sería qué comida buscar. Eso ahí sí te doy la razón. No sé qué gustos tiene cada persona. Pero la primera pregunta va sobre todo con el verbo de la acción de qué es lo que voy a hacer. Y si yo tengo la necesidad de alimentarme, entonces lo que voy a hacer es buscar comida. ¿Ya? La siguiente pregunta, que esa ya sale de nuestro primer ejemplo, es ¿qué voy a comer? Pero bueno, esa es otra pregunta diferente a la que hice yo. ¿Ya? Y en mi caso, por ejemplo, algo entonces no racional sería, si les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes si tienen hambre? Algo no racional sería quizás no buscar comida, porque sería una pregunta, digamos, que normalmente es difícil de justificar. Si tenemos hambre, y es una necesidad fisiológica inclusive, o sea, una necesidad básica del ser humano, si tiene hambre va a buscar comida. Sería difícil entender que alguien que tiene hambre no busque comida y se quede así con hambre. Obviamente, no estamos ahí poniéndonos a pensar en qué le gusta y qué no le gusta, sino que simplemente qué es lo que haría la persona. Y la otra cosa, la última pregunta, la pregunta 3, si tengo frío, ¿qué hago? ¿No? Entonces, voy a buscar abrigarme. Algo no racional sería básicamente, si tengo frío, ¿qué hago? Pues desabrigarme. Entonces, eso sería algo no racional. Por lo tanto, no creo que alguno de ustedes a primera vista responda cosas no racionales. De hecho, en la vida misma nosotros a veces sí somos no racionales y hasta irracionales. Pero en teoría microeconómica, lo que buscamos es ser normalmente sujetos racionales, donde las respuestas que vayamos a dar puedan ser respuestas anticipables, donde cualquiera de nosotros básicamente pueda eh, sujetarse a ese tipo de respuestas. En el tema de elección y preguntas subsecuentes, evidentemente hay mucho que pensar todavía, pero por lo menos en la primera pregunta, la más básica, es así, tiene que quedar muy clara, ¿no? ¿Qué cosa es ser racional y qué cosa es ser no racional? ¿Ya? Para terminar esta primera parte, ya saben, siempre que se pueda anticipar la respuesta, entonces significa que es un comportamiento racional. Pero si no puedo anticipar la respuesta, ahí sí se va a lo no racional, ¿ya? La idea es, básicamente va a ser esa. Ahora, ¿por qué les comento eso? Pues básicamente en este caso, cuando hablamos de los individuos, esperamos que esos individuos se comporten de manera racional, ¿ya? Y esta es la palabra clave de la microeconomía, sobre todo. Cuando alguien lee un libro de microeconomía, lo primero que lee en el capítulo 1 es que suponemos que todos los individuos van a ser racionales en sus elecciones, sobre todo. Y una de esas ideas que están ligadas a la racionalidad se llaman los axiomas de elección racional. Bueno, los axiomas, chicos, son algo así como, no le decimos que son leyes, ¿no?
O sea, no es una ley, porque no se la ha planteado de esa forma. Pero los axiomas son supuestos de cumplimiento obligatorio. O sea, si soy racional, entonces mis axiomas se están cumpliendo. Y son básicamente 3 axiomas los que buscamos que se cumplan en este contexto. El primero, por ejemplo, está relacionado con la elección que un individuo hace sobre cierto tipo de productos. Bueno, lo he puesto de una forma bastante resumida porque es un punto importante en microeconomía, pero debería ser un punto fácil de entender. Así que vamos a tratar de hacerlo así de fácil. Pongámonos a pensar nosotros mismos en cómo nosotros decidimos de manera racional. ¿Ya? En este caso estoy pidiéndoles que decidan entre el producto A y el producto B. ¿Ya? No estoy diciendo qué producto es qué, ¿ya? Pero son el producto A y el producto B. Para cada uno de ustedes, la comparación entre A y B puede ser, si quieren, el celular A o el celular B, puede ser el pantalón A o el pantalón B, o también puede ser, si quieren, no sé, el automóvil A o el automóvil B. Por ahora, en esta explicación de lo que son los axiomas, la idea de lo que es A y B simplemente depende de cada individuo, pero tengo que elegir uno de los dos. Suponiendo que estamos hablando de teléfonos celulares. Ya A, digamos, son los teléfonos Samsung y B son los teléfonos, digamos, iPhone. ¿Ya? Solamente porque sí, no importa el orden, pero voy a aplicar en este caso que, en mi ejemplo, para ser un poco más entendible, aquí están los teléfonos de tipo Samsung y aquí están los teléfonos de tipo iPhone. Los iPhone. Y va por ahí. Si yo soy racional, ¿cómo me debería comportar? Pues ya saben, hay 3 axiomas que se supone los vamos a identificar. El primero nos dice es de completitud le llama. Ya a veces aparece por ahí la palabra completitud, o sea, es una palabra compuesta, es muy ligada hacia la teoría económica, pero significa de preferencia completa. Ya la completitud hace referencia a la preferencia completa. ¿Qué dice este axioma? Básicamente me dice que si yo logro elegir un elemento respecto a otro, estoy diciendo que voy a elegir al elemento A como mejor que el elemento B. Entonces, siempre que alguien me pregunte qué voy a elegir, A o B, mi respuesta siempre va a ser, voy a elegir A. Porque en mi racionalidad, el elemento A, que es un teléfono Samsung, siempre va a ser mejor que el elemento B, que es un teléfono de tipo iPhone. ¿Ya? Entonces, ahí va mi elección. Y lo que no puedo hacer, lo que no puedo afirmar, es que hoy día diga que el Samsung es mejor que el iPhone y que después diga que iPhone es mejor que Samsung. O sea, la idea fundamental es que yo tomo una decisión y me quedo con esa decisión. En este primer caso digo que A es mejor que B o mayor que B en este caso. Pero estoy eligiendo a A sobre B. Y siempre que elija a A sobre B, tengo que mantener esa decisión. Y no puedo estar cambiando de decisión, digamos, cada rato. Ese es el primer axioma. Las personas racionales, cuando toman una decisión de A sobre B, siempre mantienen esa decisión de A respecto a B. Ahora, el segundo axioma tiene mucho que ver también con esta elección que acabo de hacer. Y me dice, ok, yo tengo ahora 3 elementos que elegir. Voy a suponer que A siguen siendo los teléfonos de tipo Samsung. Ya, B, sigo suponiendo que son los teléfonos de tipo iPhone. Pero ahora aparece un componente C. ¿Ya? Y C, pues si no son Samsung, no son iPhone, van a ser los Huawei, que son, en tercer lugar, los más vendidos en Cochabamba también. Entonces tengo ahí Samsung, tengo iPhones y tengo Huawei. Ahora, ¿qué significa el axioma 2, llamado transitividad o el axioma transitivo? O sea, cuando yo elija a los teléfonos Samsung, que son para mí mejores que los teléfonos iPhone, pues ya tengo una decisión hecha. Pero, ¿qué pasa si no veo al Samsung? ¿Qué pasa si solamente tengo en el mercado a los iPhone, o sea, el elemento B, y a los Huawei, el elemento C? ¿Cómo sería mi decisión? Pues yo puedo decidir indicando que los iPhone son mejores que los Huawei. ¿Ya? Entonces, ahí he tomado 2 decisiones. La primera comparando Samsung con iPhone, AB, y la segunda comparando iPhone con Huawei, BC. Pero si yo he realizado esa toma de decisiones,
y me enfrento al mercado, y en el mercado tengo solamente el elemento A y el elemento C, ¿cuál debería ser mi toma de decisiones? Pues el axioma 2 me dice que yo tengo que mantener mis preferencias y por lo tanto siempre debería preferir Samsung que Huawei. ¿Ya? Entonces, la transitividad dice si A es mejor que B y B es mejor que C, entonces A tiene que ser mejor que C. Y ahí es justamente donde se demuestra este axioma, ¿no? Que es algo así como una ley que se tiene que cumplir para aplicar el tema de racionalidad. Y la última, ¿no? Básicamente la última nos dice, bueno, es el axioma continuo, ¿ya? Nos dice que si yo elijo A sobre B, entonces cualquier elemento que se parezca a A y que no se parezca a B, siempre va a ser preferible que B, ¿ya? Entonces, esta idea de mantener continuo nuestra preferencia es, si yo elijo los Samsung, ¿no? Respecto a los iPhone, entonces, cualquier otro objeto que se parezca a los Samsung, y es más, esté muy cerca a la cualidad de los Samsung, y que por lo tanto no se parezca a un iPhone, obviamente, siempre va a ser preferible para mí respecto al otro bien. ¿Ya? Entonces, esta idea de la continuidad nos ayuda a realizar gráficos sobre todo. Pero en temas de elección es que si yo elegí A sobre B, cualquier conjunto de A siempre va a ser preferible respecto a cualquier conjunto de B. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Son 3 axiomas que son bastante puntuales y son la base de este capítulo, ¿no? Porque son el elemento que me dice cómo voy a decidir para luego maximizar sobre todo mis consumos en los productos que yo tengo, sobre los cuales yo tengo mis gustos y preferencias, ¿ya? Esa es la idea fundamental. Entonces, estamos diciendo acá que las personas somos racionales. Además, estamos diciendo que al ser racionales cumplimos con 3 axiomas, los cuales son básicamente estos 3. Y si logramos evidenciar ser racionales y demostrar la racionalidad con los axiomas, luego podemos decir que ya es ahora pertinente decidir sobre ciertos objetos y plantear niveles de utilidad. Y ahí aparece una nueva palabra dentro del acervo de conocimientos de la microeconomía, la utilidad. Ahora, la palabra utilidad, por si acaso, no siempre viene, por ejemplo, de que algo es útil en cierto contexto o va por ahí. Lo que pasa es que los útiles ya son una medida del bienestar, ¿no? Es una medida de las preferencias. Un útil es una medida que ha sido desarrollada en la teoría microeconómica para darnos cuenta de qué cosa satisface mis necesidades con mayor relevancia y qué cosa lo hace con menor relevancia, ¿ya? Entonces, la utilidad, chicos, hace referencia sobre todo a qué tan bien yo me siento consumiendo cierto tipo de productos. A ver si me voy por acá. No, todavía no voy por ahí. Me quedo un ratito aquí. A ver, ¿cómo sería el tema de la utilidad? O sea, el concepto de utilidad. Para eso, recuerden, chicos, que yo tengo que elegir productos que quiero consumir. Y de ahí viene la idea de la utilidad. Imagínense que cuando yo estoy hablando de la utilidad, es que he seleccionado cierto tipo de productos sobre los cuales yo podría, básicamente, bueno, podría comprarlos, ¿no? Para justamente consumirlos. Y quizás una idea básica podría ser hablar también de los teléfonos celulares, que están en actual vigencia. A ver, para eso le vamos a pedir a alguien llamado, vamos a ver, Tomás Cabrerizo. Tomás, ¿estás? Sí, Lizan. Tomás, ayúdame por favor con esto. Mira, quiero que tú me digas, según tus gustos y preferencias, claro, bastante personal, una clasificación de, digamos, 3 tipos de celulares, ya sea por marca y modelo, que tú elegirías, con que el primero es el que tú deseas, el mejor para ti. El segundo es el que también es muy bueno, pero no es el mejor. Y el tercero es uno que lo ves así como un celular modesto, bueno y que te serviría. Debe una clasificación de teléfonos celulares según tus gustos y preferencias. ¿Cuál sería tu clasificación? Creo que el primero pondría iPhone. Ok, un iPhone. Y P por iPhone vamos a poner. ¿Y el iPhone? ¿Cuál iPhone? Hay hartos iPhones.
Acaba de salir el 12, pero bueno, el 11 no es. El 11, el iPhone 11. Ya, entonces, por ejemplo, para su compañero, él está diciéndonos que su preferencia siempre va a ser, y la máxima sobre todo, con un iPhone 11. ¿Ya? Ahora, pero si no puedes conseguir un iPhone 11, ¿cuál sería tu segunda elección? Mm, Huawei creo que son buenos Sí, y depende de vos. Huawei. Un Huawei. ¿Sabes algún modelo de Huawei? Creo que hay el Lite, ¿sí? No sé, No te escuché bien otra vez, por favor. el Huawei Lite, creo. No, no sé Ah, muy bien. Lite. Sí, son Lite, pero creo que la última versión es el P40, ¿no? Ese, El P40 es la última que salió este año, creo. Y hay, claro, la P40 Lite, que es la versión básica. Ya P40, Huawei P40, es tu segunda elección. Y una tercera elección, ¿cuál sería? mm, Samsung. ¿Ya? ¿Cuál Samsung? ¿Alguno que se te ocurra? Mm, El Galaxy S, no sé cuál es el último, el Ya, el S11. 20. S20 es el último. Un Eh, Samsung S20. Ese es el último que el Galaxy S20. Ok, muchísimas gracias. Bien, ahora para poder tomar en cuenta el término de utilidad con esos tres casos, solamente eligiendo teléfonos, nada más, chicos. La idea de la utilidad es que todos nosotros siempre tenemos escalas de valoración sobre cualquier elemento que nos interese analizar. En este caso les puse el ejemplo quizás más conocido por nosotros, que son los teléfonos celulares. O sea, estamos en un entorno donde usar un teléfono celular es muy normal. Por eso usamos básicamente este ejemplo. Y como todos nosotros tenemos nuestras propias clasificaciones, quizás para su compañero o para alguno de ustedes coincide, ¿no? Y también conmigo, por ejemplo, coincide esta clasificación. Pero quizás alguno de ustedes la cambie también, no hay problema al respecto. Pero, ¿cómo vemos el tema de la utilidad y las preferencias? Significaría que en este marco decimos que los iPhones son mejores que los Huawei y los Huawei son mejores que los Samsung, ¿no? En esta clasificación específica de su compañero. Pero, ¿cómo mido la utilidad o la preferencia en este caso? Pues cuando yo no puedo lograr comprarme un iPhone o un Huawei, quizás tengo que contentarme nada más con un Samsung. Y por lo tanto, era mi tercera elección. O sea, no era la mejor. Era solamente la tercera elección. Y por lo tanto, la utilidad que yo le doy al teléfono Samsung siempre es menor que las anteriores dos. No estoy diciendo en cuánto, ¿verdad? No digo en cuánto le doy la utilidad. Simplemente le digo que es una utilidad menor. Por lo tanto, el concepto de utilidad y de preferencia para esa utilidad no es un término cuantitativo. No lo puedo medir. Es básicamente más de tipo cualitativo y ordinal. Me interesa el orden, como aparecen las cosas. Y es cualitativo porque me dice que uno es mejor que el otro, pero no me dice en cuánto. Entonces, si le podemos justamente ahí regalar un teléfono celular a su compañero, que nos ayudó con este ejemplo, y le vamos a regalar en Navidad algún teléfono, pues podríamos elegir uno de estos tres, ¿no? Y les regalamos por Navidad a uno de los tres. Si él en Navidad recibe el teléfono Samsung, se va a sentir feliz, evidentemente le hemos regalado un teléfono de última gama, pero no tan feliz, porque era su tercera elección. ¿Ya me entiende? Ok, entonces el nivel de felicidad que él expresa es así, es notable, se siente feliz, pero esa felicidad en términos de utilidad no es tan alta, no es la máxima. Ahora, ¿qué pasaría si igual llegamos a Navidad, pero no le hemos regalado un teléfono Samsung? Llegamos a Navidad y todos nosotros le compramos un teléfono Huawei, el P40. Como este es el elemento de segunda elección, o sea, el segundo en ser elegido por parte de su compañero, y él ve como un regalo el Huawei P40, con seguridad la felicidad que va a demostrar y va a sentir va a ser o tiene que ser ligeramente superior a la del primer caso. Entonces aquí la persona se siente más feliz, más contenta, más realizada porque ha logrado adquirir, o por lo menos le han regalado el Huawei P40, que para él es mejor que les regalen, por ejemplo, un Samsung. Entonces aquí la medida de la utilidad, que es algo ordinal, mayor que nada más,
tiene que ser mayor que la medida que él logró cuando le hemos regalado, por ejemplo, un teléfono Samsung. Y de la misma lógica, chicos, bajo la misma idea, cuando nosotros llegamos a la época navideña y le regalamos a su compañero un teléfono iPhone 11, él abrirá la caja y el regalo. Evidentemente va a sentir feliz porque le hemos regalado un teléfono celular. Y debería ser, según este concepto, la máxima satisfacción y la máxima felicidad para su compañero el hecho de saber que se le ha regalado lo que para él es su primera elección, lo que él anhelaba más, un iPhone 11. Así que ese término llamado utilidad está muy relacionado con la racionalidad de los individuos y está completamente relacionado con los axiomas que hemos revisado aquí, donde evidentemente hemos notado que A es mejor que B y B es mejor que C. Entonces, si yo logro que me regalen C, que son los Samsung, me voy a sentir feliz, pero no tanto como si me hubieran regalado un Huawei o un iPhone. Si a mí me regalan un teléfono Huawei, me voy a sentir también feliz, pero no tanto como si me hubieran regalado quizás un iPhone, pero sí un poquito mejor que si me hubieran regalado, por ejemplo, un Samsung. Y termina la idea con esto, ¿no? De que si yo logro obtener un teléfono iPhone 11, el último que salió, con seguridad me siento mejor que si me hubieran dado un Huawei, y también me siento mejor, más feliz, más realizado, que si me hubieran dado un Samsung. Así que ven, el tema aquí de la elección y la racionalidad están de la mano de haber logrado niveles de utilidad. Y esta utilidad entonces, chicos, no solamente es por el consumo o la adquisición de un producto, sino que la utilidad se lo enfoca sobre el consumo o adquisición o uso de muchos productos. Pero el concepto está ligado con los axiomas, ¿no? Aquí es donde nosotros decimos que, dado que las personas tienen comportamientos predecibles, una de esas ideas para predecir el comportamiento tiene que estar ligado con la utilidad. Ahora, avanzando un poquito más. Cuando vemos el tema de la utilidad, ya saben, tiene que ser necesariamente entendido como una clasificación de orden. No podemos decir que si hemos calculado una ecuación y la utilidad salió 5 de un caso y en otro calculamos la ecuación y la utilidad se calculó en 10, no podemos decir que una es el doble que la otra. Ya, o sea, eso es una interpretación errónea. Y antes de hacer ejercicios, pues prefiero ponérselos en contexto. Los valores que uno calcule con las ecuaciones y digamos, este es el nivel de utilidad, son simplemente valores de orden que permiten decir quién está antes y quién está después. Pero para nada significa que uno es mejor que el otro en tal cantidad. ¿Ya? Por eso es que la palabra ordinal inclusive está aquí con así en letras mayúsculas. En ese contexto, chicos, viendo un poco más a qué significa la utilidad y por qué la tomamos en cuenta en nuestra racionalidad, es que nos vamos a concentrar por ahora en un modelo bastante simple. Y no porque sea simple significa que es facilito o que es quizás menospreciable, no, para nada. Es básicamente un modelo simple de dos variables porque nosotros vamos a trabajar en un entorno también bastante simple, ¿no? Una hoja de papel. En nuestros cuadernos, nuestras hojas de papel y bueno, yo también en mi pantalla, tengo un escenario plano. Y ese escenario plano máximo puede soportar de manera adecuada dos variables. Con suerte podríamos hacer tres variables, solo que demoraríamos un poquito más. Pero justamente por la imposibilidad de tener, por ejemplo, un entorno de muchas dimensiones, es que uso mi cuaderno, mis hojas de papel y uso mi pantalla de la computadora para poder representar el consumo de dos productos y que esos dos productos me den cierto nivel de utilidad. Hace rato hablábamos, por ejemplo, de X, ¿no? Les decía, aquí en X yo tengo los teléfonos celulares. Aquí está justamente el que compre o me regalen, ya no importa cómo, pero voy a adquirirlo. Y estoy hablando de teléfonos celulares. Pero hace rato en el ejemplo pudimos no solamente hablar de teléfonos celulares, quizás pudimos hablar de otro tipo de cosas también. Por ejemplo, un teléfono celular y una computadora, una laptop. ¿Ya? Entonces, yo sé que ustedes, chicos, que son la juventud que está enmarcada en esto de la informática y demás, sé que conocen, por lo menos un poco más que los de mi generación, el uso de las computadoras. ¿Ya? Todos ustedes, de alguna manera, usan las computadoras y las usan bien, ¿no? Saben muchas cosas del uso de la computadora.
Tampoco estoy diciendo que son técnicos, ¿no? No tienen por qué serlo, pero por lo menos saben de computadoras y usan sus computadoras y cuidan sus computadoras. Ahora, en este caso, lo que está aquí en el recuadro verde, me está diciendo que yo tengo que elegir igual una clasificación de X, que pueden ser los 3 teléfonos celulares, el iPhone, el Huawei y también el Samsung, ¿no? Y esa es justamente mi elección para poder tener cierto nivel de utilidad. Pero la vida económica no se basa solamente en un producto. La vida nuestra se basa en muchos productos. Por lo tanto, voy a mezclar los teléfonos celulares con las computadoras personales, ya las laptops básicamente. Y por lo tanto, en laptops voy a tener también 3 laptops. La laptop que yo quiero como primera opción, la que quiero como segunda opción y la que quiero como tercera opción o con la que me contentaría total si me la dan. En este caso, la utilidad, por lo tanto, se basa en que yo voy a consumir y voy a adquirir, sobre todo, 2 tipos de bienes. X va a ser, por ejemplo, los teléfonos celulares y Y van a ser, por ejemplo, las computadoras. A ver, chicos, ¿alguien que sepa de marcas de computadoras que me ayude con una clasificación rápida? Asus, Asus, Lenovo, Juan. Bien, HP, Juan Rivera. Asus primero, muy bien. ¿Otra? Alien, La, HP, la Alien y la HP. Alien y luego la HP. Ah, bueno, además ya llega como cuarta, pero bueno, ni modo, la dejamos así. A ver, en estas 3, que son la HP, la Alien y la Asus, Juan también, por favor. Juan, ¿cuál elegirías como primera para ti, como segunda y como tercera? Juan Rivera. yo creo que es el mismo orden. Asus, Alien y después HP. Ah, ya, ok, magnífico. Gracias. Bien, entonces tengo aquí otra vez el ejemplo para entender esta ecuación llamada utilidad, ¿ya? Y lo que me dice la teoría microeconómica es que cualquier persona siempre se enfrenta a decisiones racionales para consumir cierto tipo de productos. Y en este caso, bueno, voy a omitir que vamos a regalar los productos. En este caso vamos a hacer referencia a que voy a comprar los productos, ya cualquiera de los 3, pero tengo dinero suficiente para comprar uno de estos nada más. Puede ser que compre por aquí el iPhone, que era la primera elección, el Huawei, la segunda elección, o el Samsung, la tercera elección. Ya, o sea, me alcanza dinero para uno de los 3, o sea, no hay problema respecto en dinero. Y también en Asus, en Alien o en HP, tengo dinero suficiente para comprar cualquiera de los 3. ¿Ya? Entonces, el tema monetario no es problema. Lo que sí no puedo hacer es comprarme 2 productos del mismo bien, o sea, no puedo comprarme un iPhone y un Huawei, ya, eso no puedo hacer. Tampoco puedo comprarme un Asus, una laptop Asus y una laptop Alien, ya, solamente uno. En este contexto, nos podemos situar en un mercado. ¿Ya? Imagínense que hemos ido a un mercado donde venden teléfonos celulares y también venden computadoras personales. Y cuando uno va a comprar, evidentemente busca su primera elección. Y si yo sé que quiero un iPhone, me gustaría comprarme un iPhone 11, lo primero, y tengo el dinero suficiente para comprarme un iPhone 11, lo primero que voy a hacer es ir a la tienda y preguntar por el iPhone 11. ¿Tiene un iPhone 11 esas categorías, esas cualidades? Y el vendedor me dirá que sí o que no. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos en términos de elección siempre es ir a lo que nos gusta y preguntamos, por lo tanto, por el iPhone. Y si pregunto por el iPhone y me dice que no tiene, por la racionalidad que estamos hablando, la segunda cosa que voy a hacer es preguntar por el Huawei. Entonces, me voy a la tienda donde venden celulares y, bueno, pregunto si hay iPhones y me dice que no. Ok, como no hay iPhones, entonces, ¿tendrá Huawei? Pues automáticamente esa debería ser mi reacción racional. Y si me dice también el vendedor que no tiene Huawei, ¿qué hago después? Bueno, le pregunto sobre los Samsung, ¿se dan cuenta? Siempre en ese orden, porque ese es el orden, ¿no?, de mis preferencias y yo mantengo mis preferencias desde un punto de vista racional. Y lo mismo, voy a una tienda donde venden computadoras personales y lo primero que hago es buscar aquel producto que para mí es el mejor. Voy a la tienda y le pregunto si tiene o si vende productos Asus. ¿Tendrá una laptop Asus? Le voy a preguntar. Si el vendedor me dice que no, ya saben qué pasa después, ¿no? Voy a elegir el segundo mejor. Automáticamente le pregunto en si vende laptops Alien.
Y si otra vez recibo una respuesta negativa, entonces ahí va la tercera. Luego le preguntaré, si no tiene Asus, si no tiene Alien, ¿será que vende computadoras HP? Y ya verá si me dices que sí o si no el vendedor. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a un mercado y tratamos de comprar los productos dados nuestros niveles y nuestras escalas de valoración. Ahora, ¿cuál será la mejor situación? En este caso, la utilidad entonces va a ser una mezcla de muchas combinaciones. La mejor situación siempre va a ser encontrar un teléfono iPhone y además comprarme una laptop Asus. ¿Ya? Entonces, si yo logré ir al mercado y en el mercado logré comprar un iPhone y logré comprar un Asus, pues he logrado comprar lo que yo quería. Por lo tanto, eso significa que el nivel de utilidad que yo tengo es el máximo. Es el máximo nivel de utilidad. Recuerden, la utilidad es un concepto que mide satisfacción, mide felicidad, realización y demás. Entonces es bastante cualitativo. Pero cuando yo logro obtener aquello que yo quiero, entonces mi utilidad es justamente máxima. ¿Ya? ¿Cuál será mi utilidad mínima? Pues la mínima, bajo este contexto, será que, bueno, no logré comprar un iPhone, tampoco logré comprar un Huawei, me quedé con un Samsung. ¿Ya? Entonces es mi tercera y última y peor elección además. Pero preferí finalmente comprar un Samsung porque ya no había más iPhones y no había más Huawei. Yo necesitaba comprarme un celular. Entonces me compré el Samsung. Y en computadoras, pues yo quería un Asus, pero no lo venden. Quería un Alien, tampoco lo venden y no lo van a vender los siguientes 5 años. ¿Qué me queda? La HP. ¿Ya? Entonces, mi tercera elección, y la peor en términos de mi escala de valoraciones, termina siendo la HP. Y este conjunto de elecciones, chicos, representa finalmente la mínima utilidad. Ahora entienden que es mínima, no es cero, ¿verdad? Es simplemente mínima. ¿Mínima por qué? Porque es menor que la anterior, menor que la que hemos denominado máxima por ahí. Y evidentemente vamos a encontrar también niveles intermedios, ¿no? Un nivel intermedio será si tengo un iPhone con un Asus, un iPhone con un Alien, un iPhone con un HP, un Huawei con un Asus, un Huawei con un Alien y demás. O sea, las combinaciones que podemos encontrar después entre los elementos X y los elementos Y son puras combinaciones, pero no son ni la máxima ni tampoco son la mínima, sino que están al medio, ¿no? Como muchas otras combinaciones de productos que vemos por acá. Así que yo sé que la utilidad entonces ahora tiene un orden. Si logro comprar y logro consumir aquellos productos que son mi primera elección, entonces voy a tener mi máxima representación de la utilidad. Ahí logré, como consumidor, básicamente estar muy contento con mis decisiones y con mis compras sobre todo. ¿Ya? Así que pongámonos a pensar cómo nosotros compramos cosas, chicos. Cuando ustedes compran algo que realmente quieren comprarlo y lo han anhelado y logran comprarlo, pues se sienten satisfechos, ¿no? No diré feliz otra vez, pero por lo menos se sienten satisfechos. Esa satisfacción es la que me dice que han logrado la máxima utilidad posible. Y por otro lado, pues, si uno quiere comprar ciertas cosas y no logra hacerlo, porque no consigue el producto, porque ya se acabó, porque ya no lo van a producir y demás, y se contenta con lo que hay, ¿no? Entonces ahí estoy siendo quizás simplemente alguien que compra algo por comprar, ¿no? No era mi mejor elección, simplemente lo compré porque lo necesito usar para mis clases de universidad. Necesito un smartphone y una computadora y bueno, tengo que contentarme con mi tercera elección, la peor elección, un Samsung y un HP bajo estos parámetros. Entonces, cualquier nivel que esté por acá identificado de utilidad siempre va a ser un nivel menor que el máximo, ¿ya? Y los consumidores, en este caso, siempre van a buscar el máximo. Cualquiera de nosotros siempre quiere ir a lo máximo. No solamente se aplica a términos de comprar bienes y servicios, ¿no? No siempre voy a comprar teléfonos celulares o computadoras. A veces puedo también estar interesado en maximizar mi nivel de utilidad con otro tipo de cosas, ¿no? Pónganse a pensar, chicos, en las notas de la universidad. Estamos empezando un módulo. Hace un par de días que hemos comenzado el módulo. Estamos justamente estudiando el curso de Microeconomía 1.
¿A quién de ustedes no le gustaría sacar 10 sobre 10 en el curso? O 100 sobre 100 en realidad, ¿no? ¿Quién de ustedes no está atrás del 100 sobre 100? Difícilmente alguien me dirá que no quiere 100, ¿no? O sea, si la nota máxima es 100, estoy seguro que todos ustedes buscan el 100. Y si al finalizar el curso logran obtener la nota de 100, ¿cuál va a ser su reacción? Su utilidad, dada la nota recibida. Con seguridad va a ser de satisfacción. ¿Ya? Van a sentirse satisfechos con el esfuerzo que han emprendido y con la nota que han recibido, que básicamente va a ser ahí un 100. Pero también puede ser que alguien no se saque 100. ¿Qué pasaría, chicos, si ustedes buscan el 100 pero se sacan 90? ¿Se sienten igual de felices con un 90 que con un 100? La respuesta normalmente es no. O sea, he aprobado el curso, tengo una nota alta, 90, pero no es 100, ¿ya? No es la que yo quería. Yo quería 100, pero me saqué 90. Me siento feliz, contento, realizado, pero no tanto como si me hubiera sacado la nota de 100. Y así, bueno, alguno llegará pues a tener la nota mínima, 60. Entonces, ¿qué pasa cuando yo buscaba el 100? Me he preparado para sacar el 100, he hecho todas mis tareas y demás, y estoy buscando el 100, pero finalmente me dan la nota de 60. Bueno, evidentemente he vencido el curso, ¿no? He aprobado microeconomía 1 y he pasado al siguiente nivel. Pero con la nota de 60 no siempre me siento feliz. Peor aún si es que he hecho todo para lograr 100. Si yo me he esforzado y quiero realmente lograr 100, pues busco el 100. Y si me ponen 60, algo pasó. Y lo primero que va a suceder es que la utilidad, o sea, esa satisfacción que ustedes tienen, no va a ser plena, ¿no? Hasta se van a sentir, no sé, molestos. Yo quería 100 y obtuve solamente un 60. Entonces, su utilidad ahí es menor. ¿Ya? Quizás estén satisfechos porque han vencido el curso, pero también van a estar muy insatisfechos porque no lograron la calificación que ustedes querían. ¿Ya? Así que este comportamiento de la utilidad y todo lo que tiene que ver con utilidades es algo bastante normal de nuestra vida cotidiana. Todos nosotros constantemente hacemos cosas y esperamos un buen resultado. Si logramos ese resultado, nos sentimos felices, ¿no? Y esa felicidad es a la cual le llamamos la utilidad. Y cuando nos va mal, la otra cara de la moneda, obviamente, entonces nuestra satisfacción, nuestra felicidad y todo lo que podemos analizar ahí, ya no es la máxima, no es la plena, es una más y quizás hasta puede ser negativa, ¿no? Imagínense en el peor de los casos. Hemos estudiado, hemos pasado clases, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para aprobar la materia y termino y me saco 40. Bien, ¿quién de ustedes se va a sentir feliz con un 40 de nota? Yo estoy seguro que nadie, ¿no? Nadie quiere sacarse 40 de nota porque significaría que está reprobando el curso, ¿no? Y además ha bajado tanto su promedio que, bueno, se va a sentir muy mal, muy triste, muy enojado y demás. Así que el término de utilidades se aplica en varios contextos, ¿ya? Y vamos avanzando. Ok, esto que les he mostrado como la idea de la utilidad, pues básicamente tiene una gráfica, ¿ya? Y la gráfica está relacionada con este elemento. Por ahora, para entender la gráfica, debemos identificar esto, ¿no? Que hay individuos, que son las personas, ya que tienen preferencias. Y esas preferencias indican que siempre van a preferir más que menos, ¿ya? Vamos con la nota primero. Empezamos con las calificaciones. Digamos que, chicos, todos ustedes en promedio sacan 80 de nota, ¿ya? ¿Se sienten felices con 80 de nota promedio del curso? Pues diremos que no tanto. ¿Por qué no tanto? Porque hay algunos que quisieran obtener una nota mayor y que se merecen una nota mayor además, ¿no? Han hecho todas las tareas como se deberían, cumplir los objetivos de aprendizaje en los tiempos necesarios, han asistido a todas las clases y demás. Si el promedio del curso es 80 y yo estoy ahí por poner ese promedio del curso como calificación, algunos de ustedes, bueno, dirán que no les conviene, no quieren y además no se sienten satisfechos porque han hecho todo lo posible por lograr un 100. Entonces, significa que, dado un punto intermedio como este acá, el supuesto que se aplica en este caso es que siempre vamos a preferir más que menos. Ya, otra vez voy al ejemplo. ¿Les interesaría tener una nota de 80 como promedio? Muchos dirán no.
¿Y por qué no? Porque no quiero 80, quiero 90. Ok. Y si les pongo un 90, ¿se sentirían tranquilos con un 90 sabiendo que pudieron sacar más? La respuesta debería ser no. ¿Por qué no? Porque no quiero 90, yo quiero 100. Entonces significa que todos estamos apuntando al 100. Ese es otro de los supuestos fundamentales que tiene mucho que ver con la microeconomía introductoria, ¿no? Que es básicamente esto, que los agentes económicos, o sea, nosotros en general, siempre preferimos más que menos, ¿ya? O también vamos al revés, son interesantes al revés. Si les pido a ustedes, chicos, que tomemos en cuenta la nota promedio del curso para poner esa nota a todos ustedes y así repetir la nota nada más, y la nota del curso es, por ejemplo, no sé, 65, van a preferir 65, pues muchos dirán que no. Muchos dirán que prefieren no una nota tan baja, porque están buscando siempre algo más alto. Y además 65 implicaría que no han hecho muchas tareas, han fallado mucho en el examen, o no han pasado muchas clases, cosas por el estilo. Así que básicamente, estar peor no es algo preferible. Estar mejor siempre va a ser preferible, ¿no? Y por lo tanto, los consumidores, cuando buscan elegir algo, siempre van a buscar elegir más que menos, ¿ya? Eso es lo que nos explica justamente esta gráfica. La parte sombreada es más que menos. Ahora, ¿cómo lo explicamos? Aquí tengo la cantidad de un producto llamado Y. Digamos que Y es el helado, ¿ya? Helado. Helado solo porque estamos entrando en la época calurosa del año y bueno, pues se compra y se vende muchos helados en los mercados. Ya, la variable Y es por lo tanto helado. Y la variable X, igual pensando en la época calurosa, van a ser refrescos. ¿Ya? X van a ser en este caso refrescos. Los refrescos que podemos comprar justamente para saciar nuestra sed, dado que está haciendo calor. Ahí, refrescos. Ahí me quedo con refresco. Entonces, la cantidad de refrescos que yo puedo comprar es básicamente esta. Se mide como si fuera X asterisco. Y hasta ahí estoy comprando el número de vasos de refresco, si gustan, aquello que yo voy a consumir y que yo quiero consumir. Y por otro lado, en helados, estamos aquí, la cantidad total de helados que estoy comprando va hasta ese nivel y por lo tanto, Y asterisco será la cantidad total de helados que hoy estoy logrando comprar. Pero cuando el concepto que estoy tratando de explicar es más que menos, significa que si me dan la opción de comprar más refrescos, pues me voy a sentir más satisfecho, ¿ya? Porque como hace tanta calor, tomar solamente un par de vasitos de refresco puede no ser muy interesante. Mejor si me dan una botella, ¿no? La botella la voy a consumir en todo el día o en toda la semana, pero voy a preferir que me den una botella a que me den 2 vasitos de refresco nada más. Y lo mismo en el helado. Sé que toda la semana va a ser calor, las elecciones se vienen el día domingo, va a ser también, digamos, calor. Ese día quisiera comer helado, pero si mi helado es bastante reducido, me dan un par de paletitas de helado nada más, pues estoy bien, he logrado consumir el helado en un día caluroso, pero si me pueden dar más, mejor, ¿no? En vez de darme 2 paletitas o en vez de comprar 2 paletas de helado, yo podría comprar 10 paletas de helado. Si tengo más, significa que estoy en mejor situación, ¿ya? Eso es uno de los elementos básicos de la toma de decisiones de las personas. Y bueno, pongámonos nosotros también en contexto. A nosotros cuando, no sé, vamos a comprar algo, siempre quisiéramos comprar más de algo, ¿no? Y es un poco quizás difícil de comprender que todos siempre queremos más que menos, pero si nos ponemos a pensar en un contexto así más realista y recordamos cuándo fue la última vez que fuimos a un mercado de lo que sea, pues normalmente vamos a entender ahí que sí, nosotros hubiéramos querido comprar más que menos, ¿no? Me voy al hecho de que, bueno, una última cosa que pude comprar antes de la pandemia fueron unas zapatillas deportivas, ya, para hacer ejercicio y demás. Y cuando uno va a una tienda de zapatillas deportivas, encuentra una multitud, una gran cantidad de modelos de zapatillas deportivas. Y bueno, piensen en ese ejemplo, chicos. Cuando uno va a la tienda, de hecho encuentra todo tipo de modelos, de marcas, de colores también. Y claro, ¿por qué no? También de materiales con los cuales han sido hechas las zapatillas deportivas. Pero yo tengo que comprar una nada más.
Y cuando entro a la tienda y busco esa zapatilla que voy a comprar, con seguridad, pues me gustan muchas, ¿no? Veo esta de color negro que me gustó, pero esta de color plomo también está bonita y esta de color guindo también se ve muy bien. Entonces voy a encontrar en una tienda de zapatillas deportivas muchas que me van a gustar. Y entre todas esas que me gustan, tengo que elegir a una. Y a veces pasa, o sea, no siempre, pero a veces pasa que no decido muy bien y me quedo un buen rato pensando, ¿cuál llevo? Me gustó la negra, la ploma, la roja, la blanca, y por lo tanto tengo que decidir al final de cuentas llevarme uno de esos pares nada más. Pero en este caso me dicen, ¿qué pasaría si te dan 2 por 1? Y no sabías además. Vas a la tienda, eliges un zapato y cuando estás haciendo a pagar te dicen, ok, pero no se olvide que puede pagar por este bien y el segundo viene gratis. Entonces, ¿quién de ustedes dejaría el segundo par? ¿Quién de ustedes diría, no, no quiero el segundo par aunque sea gratis? O sea, no quiero más que menos. Y la respuesta es que difícilmente diríamos que no. Porque básicamente el contrato es ese. Lleve 2 y pague 1. Pues elegí 1, pagué 1, pero la promoción me dice que puedo llevar 2. Y como he elegido varios tenis y demás, de colorcitos, de marquitas, con caña, sin caña, con agujetas, sin agujetas, y me dicen que puedo elegir un segundo, con seguridad nosotros nos llevamos ese segundo bien. Y por lo tanto ahí demostramos que siempre vamos a preferir más que menos, ¿no? Sobre todo si nos dan la opción de consumir más que menos. Y bueno, ¿qué pasaría si logro después identificar muchas posibles condiciones para encontrar esa compra de más que menos? Bueno, esta gráfica se convierte en esta gráfica. A ver, para que entiendan mejor esta gráfica, chicos, de la llamada curva de utilidad, por eso se llama U, es la curva de utilidad, ahí esa curva de utilidad. Voy a irme un ratito a la pizarra que les había mostrado antes, me refiero a clases previas. En la pizarra vamos a usar la hoja 2, ayer usamos la hoja 1. Vamos a usar la hoja 2 para contextualizar justamente esta gráfica. ¿Ya? Así que me salgo un segundito de acá y me voy a la pizarra. Bien, ya ven la pizarra. Le pongo OK, una maximización interesante y luego me voy a la hoja 2. Bien, ¿qué quiero discutir con ustedes aquí? Pues esperando que todos vean mi pantalla, espero que estén viendo básicamente la pizarra esta o la pizarra online. Pues miren chicos, me está diciendo este modelo que yo tengo básicamente ciertas elecciones que realizar. Ya tengo que elegir entre un elemento y otro. Por lo tanto, aquí hay un individuo que tiene que elegir algunos productos que va a consumir. Un producto se llama X y el otro producto se llama Y. Ya por ahora son básicamente 2 productos. No importa qué productos son, depende de cada uno de ustedes ponerle un nombre. Si quieren X pueden ser zapatillas deportivas y Y pueden ser quizás poleras, ¿no? Para hacer deporte. Bien, en este contexto, este individuo tiene que comprar básicamente zapatillas deportivas y también quisiera comprar poleras, ¿no? Para hacer deporte, esas poleras especiales para los que hacen deporte en general. Y la elección, pues puede darse de diversas maneras. Esta elección me dice que está sujeta a que nosotros tenemos cierta cantidad de dinero. Ya, o sea, voy a ir a una tienda con cierta cantidad de dinero y esa cantidad de dinero es fija además, ¿no? No tengo el dinero de Jeff Bezos o de Bill Gates, pero mi cantidad de dinero es suficiente para comprarme esos productos, ¿no? X, las zapatillas deportivas, y Y es básicamente en este caso mis poleras deportivas, ¿ya? Unos polerones que me puedo comprar por ahí. Entonces el dinero me tiene que alcanzar para comprar ambos productos, ¿ya? Digamos por ahora que tengo 100 bolivianos o 100 dólares, ¿ya? 100 unidades monetarias mejor, y que los precios para X y para Y ya pueden ser diferentes y que básicamente voy a simplificar en que el precio del bien X es 10 y el precio del bien Y es 10. Ya si voy a comprarme una unidad de X, pues el precio es 10. Si voy a comprarme una unidad de Y, el precio también es 10. Ya, entonces, ahora sí sé que puedo buscar varias combinaciones entre los productos X y Y que voy a comprar. Ya saben, X son las zapatillas,
zapatillas deportivas y Y eran las poleras, ¿no? Poleras para transpiración, sobre todo, unas poleras especiales. ¿Cómo decide este individuo qué va a comprar de X y qué va a comprar de Y? Una alternativa es decir que la cantidad total de bienes que puede comprar pueden estar enfocados más o menos de la siguiente manera. No compra nada de zapatillas deportivas y como vale 10 pesos, compra 10 polerones para hacer ejercicio. Esa es una condición, ¿verdad? Ya, entonces ahí aparece por lo menos una primera idea. La segunda idea será lo contrario. Ahora voy a comprar todo para zapatillas deportivas. Si cada zapatilla vale 10 pesos y tengo 100, entonces compro los 100 pesos en zapatillas, que son 10 pares. Y por lo tanto me queda 0 para comprar poleras, ¿no? Ahí tengo por ahora los dos límites. Pero, ¿acaso no puedo combinar? Y la respuesta es que sí, no hay ninguna regla Sí, que me diga que no pueda combinar. Exacto, ahí alguien se ayuda con el sí, correcto. Sí puedo en realidad, combinar. Licen, perdón por cortarlo, pero, o sea, a mí Dígame. me parece que, o sea, en realidad serían como las combinaciones, digamos, que nosotros tuviéramos para obtener la misma utilidad, ¿no es cierto? Exactamente. Y esas Que, combinaciones, digamos, sí, dime. perdón por cortarlo, Luis, No, tranquilo. que, digamos, o sea, cuánto nosotros estamos dispuestos a intercambiar X por Y sin que afecte nuestro nivel de bienestar. Correcto. Y sobre todo manteniendo por ahora un mismo nivel de presupuesto y manteniendo los precios de los bienes en 10 y 10, o como están fijos. Pero antes de llegar al concepto que tú nos das, que es el siguiente punto además, primero veamos la gráfica, ¿ya? Y esta gráfica, chicos, más o menos sale así. ¿Ya? Voy a omitir los diversos valores que vienen por acá, o sea, 1, 9, 9, 1 y demás. ¿Qué pasaría si empiezo a graficar varias veces estos modelos? Al graficarlos, y sabiendo que aquí mido Y y aquí mido X, la primera gráfica que puedo obtener en esta combinación de puntos podría ser más o menos esta. ¿Ya? 0 de Y y una cantidad de X. Y ahí va una primera idea de cuánto puedo comprar. Bueno, 0 lo he omitido. Tengo 1 de X y 9 de Y, por ejemplo. ¿Ya? Tengo mucho de Y y poco de X. Una segunda alternativa de combinación podría ser esta. Reduzco un poco a Y y aumento un poco a X. ¿Ya? Entonces ya no tengo 9 de Y, tengo 8 de Y. Y no tengo 1 de X, tengo 2 de X. ¿Me entiende? Estoy reduciendo el consumo de Y y estoy aumentando el consumo de X. ¿Qué viene después? Pues ya saben, la siguiente idea es esta, y luego es esta, y luego es esta, y así sucesivamente. Y ya está, ahí ven la primera idea. Antes de lograr llegar al concepto que su compañero nos adelantó, que es la curva de indiferencia, lo primero que notamos aquí es que sin cambiar precios y sin cambiar niveles de ingreso, ya logramos identificar, ¿no?, una curva de interés. Si ustedes hacen este ejercicio, chicos, con una regla en sus cuadernos y van reduciendo el valor de Y a la par de que van incrementando el valor de X, les va a salir esa curva, ¿ya? Y esa curva lo voy a poner con un color rojo un poquito más grueso. A ver, veamos qué tal sale. La gráfica entonces es esta. Bueno, me salió más o menos. El borde de las decisiones es básicamente eso. ¿Se dan cuenta? No es una línea recta. A pesar de que estamos generando todo esto con varias líneas rectas, el resultado final termina siendo una curva. Y ese es el origen, sobre todo, de la idea de la curva de indiferencia, ¿no?, que es lo que su compañero nos comentaba. Y bueno, efectivamente, cuando nosotros logramos hacer esto, decimos, pues, ¿será cierto que diversas combinaciones del producto nos van a dar un mismo nivel de satisfacción? Y ese evidentemente es un supuesto demasiado fuerte. Ya, es demasiado fuerte. O sea, por eso es que no empecé con eso. Es que casi podemos decir que no es creíble. Ya, a eso me voy. No es creíble ese gran supuesto de la microeconomía. ¿Por qué motivo? Pónganse a pensar, chicos, en los motivos básicos. Cuando estoy en ese escenario, ahora sí voy a completar mi tabla, podría ser que yo consumo, por ejemplo, voy a poner ahí lo que estoy consumiendo en número de elementos, consumo 1 de X y 9 de Y.
Luego consumo 2 de X y 8 de Y. ¿Ya? Y luego viene el siguiente que son 3 y 7. Tratando de homologar esta idea con el concepto de la curva de utilidad, es bastante fuerte suponer que la curva de utilidad se mantiene a largo plazo. Y es difícil entender de que realmente estas combinaciones, así como las ven, me dan siempre un mismo nivel de satisfacción. ¿Ya? De hecho, pongámonos a pensar nosotros. No voy a pensar solamente en zapatillas, bueno, es más, hablemos de zapatillas deportivas y hablemos de poleras para hacer deportes. Ustedes están entrando a un campeonato digamos, de voleibol, ¿ya? Y todos ustedes están en este campeonato de voleibol y tienen que comprarse indumentaria deportiva. Y parte de la indumentaria deportiva está identificada con X, con zapatillas deportivas, y con Y, con las poleras, ¿ya? La pregunta típica es, ¿no? ¿Cuántas zapatillas deportivas necesitan para jugar voleibol? ¿No? Y la respuesta normalmente será, pues, una o dos pares de zapatos. ¿Y cuántas poleras necesitan comprarse para hacer ejercicio también? Y quizás la respuesta ahí pueda ser un poquito más, ¿no? Porque las zapatillas deportivas, bueno, las uso, pero no las cambio todo el tiempo. En cambio, las poleras sí me las voy a cambiar cada día. Entonces, si yo logro consumir básicamente 2 pares de zapatillas deportivas, podría estar interesado en comprarme inclusive hasta 8 poleras y así gastar todo el dinero, ¿ya? Y así yo, por ejemplo, me puedo sentir satisfecho. Voy a hacer ejercicio, voy a participar del equipo de voleibol de la UPB y por lo tanto tengo 2 zapatillas deportivas exclusivas para jugar voleibol y tengo 8 poleras, ¿no? Que son básicamente las poleras que voy a usar para jugar voleibol también. ¿Ya? Esa es una situación básica. Pero, ¿creen que ustedes se sentirían igual de contentos o satisfechos si la cantidad cambia a 8 y 2? Tienen 8 pares de zapatos, de zapatillas deportivas. ¿Ya? Tienen un montón de todo color y algunos se parecen mucho. Y todos básicamente han sido elaborados para que nosotros podamos jugar voleibol. ¿Ya? Tienen sus características básicas para que no resbalen en la cancha y demás. Pero solamente tengo 2 poleras para jugar voleibol. Y ustedes saben que cuando alguien hace ejercicio, pues transpira, el cuerpo transpira, es normal. Y solo tengo 2 poleras. ¿Será que puedo mantener el supuesto de que cambiando el número de ítems comprados mantengo el nivel de utilidad? Ahí se vuelve bastante complicado, ¿no? Yo Pero creo que sí, Lisen. ¿sí puedes mantener? ¿Por qué puedes Sí, mantener? cambiando los pares de zapatos por poleras, yo pienso que sí seguiríamos teniendo, ya que la utilidad marginal de nuestros zapatos sería menor por la cantidad que tenemos, digamos. Siempre y cuando quieras adquirir uno más. Tu utilidad marginal se explica cuando tú quieres comprar un objeto más, no cuando ya los tienes comprados. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? La cuestión de la utilidad marginal básicamente dice eso. Cuando tú mides la utilidad marginal cuando quieres comprar un elemento más de algo y lo analizas según el resultado final en la utilidad. Pero aquí yo no estoy comprando más zapatillas deportivas. Tengo 8 y punto. Y también no estoy comprando, y no puedo comprar más poleras, tengo 2 nada más. Y por lo tanto, combinar 2 y 8 versus 8 y 2 no siempre cumple con la idea básica de que la utilidad siempre se va a mantener en un mismo punto. ¿Ya? Por eso, básicamente aquí la idea es, ¿de dónde o cómo justificamos la curva de indiferencia si ya les estoy diciendo de entrada que es difícil de justificar? ¿Ya? En el curso de Introducción a la Economía sí nos explican justamente estos puntos, ¿no? De que evidentemente yo puedo hallar la tasa marginal de sustitución y hallo ahí la relación de utilidades marginales, que básicamente es la pendiente de la curva de indiferencia y demás. Pero ojo, no se olviden que ese concepto viene con el intercambio de una unidad adicional de algo, ¿no? Para lograr justamente encontrar el concepto marginal. Pero aquí quiero explicarles básicamente el concepto de la curva de utilidad, ¿no? Y esa curva de utilidad viene desde varios puntos de vista. El más básico es suponer que yo puedo intercambiar un bien por otro, o sea, una situación por otra. El más básico es suponer que puedo intercambiar la situación 1 por la situación 2, ¿ya? Pero eso es un concepto demasiado fuerte.
Ninguno de nosotros podría hacerlo en la vida real. ¿Ya? O sea, no es lo mismo tener 2 pares de zapatos y 8 poleras que 8 pares de zapatos y 2 poleras, ¿no? La situación es completamente diferente. Mi nivel de utilidad no es el mismo. Me pongo a pensar, o sea, convivencia propia, ¿cómo me sentiría yo? Y lo mismo les pido a ustedes, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes en este contexto? Con seguridad no estarían en el mismo nivel de utilidad. Entonces, si eso no se cumple, ¿cómo hacemos que se cumpla la curva de indiferencia? Y es que básicamente, para poder entender la curva de indiferencia, es que desarrollamos un ejemplo de distribución de muchas posibles alternativas de consumo, que son básicamente esas líneas rectas que vienen por acá, que vienen sobre todo identificados como esa relación de la recta presupuestaria. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en todos estos elementos que están detrás de las posibles elecciones que tenemos nosotros, automáticamente ya estamos, ¿no?, introduciendo el concepto también de esa curva de indiferencia. Por lo tanto, si yo soy capaz, ¿no?, de simplemente intercambiar un bien por otro, ¿no?, como en este caso, 10, 1, 2, 3, 8 y demás, pues estoy logrando identificar estos puntos de acá. Y esos son comportamientos que podríamos nosotros asemejar. Y automáticamente, al tener la capacidad de intercambiar, aparece esta gráfica. Y esta gráfica roja que les pongo acá es efectivamente la curva de indiferencia. ¿Ya? Entonces, por ahora, básicamente, chicos, cuando uno quiere comprar algunos bienes y puede de alguna manera intercambiar uno por otro, llegando a estos niveles de 0, 10 o de 10 y 0 y demás, va a tomar decisiones las cuales en sí mismos me va a permitir encontrar una relación de intercambio, que es esta línea roja. Y aquí, por si acaso, todavía no estoy hablando de la utilidad marginal. Eso lo vemos más adelante. Aquí simplemente estamos hablando de nociones básicas de cómo nos comportamos nosotros en un mercado cualquiera. Siempre que tengamos la posibilidad de intercambiar bienes, entonces aparece la curva de indiferencia. Pero si yo no puedo intercambiar los bienes, pues simple y llanamente no va a aparecer esta curva de indiferencia. ¿Ya? Entonces, nuestro concepto de ser indiferentes entre un punto y otro tiene sí o sí un supuesto muy fuerte, ¿no? Que tenemos la capacidad de mantenernos iguales ante estos elementos. Así que el concepto de la curva de utilidad es en sí mismo un supuesto y no simplemente una afirmación, ¿ya? Por lo tanto, pónganse ustedes en el contexto. O sea, ni siquiera pongamos el caso de zapatillas y de poleras. Pongan el ejemplo que ustedes gustan. Quieren comprar un producto y además quieren comprarlo junto con otro producto. Automáticamente saben que puede ser que el dinero no se alcance para comprar todo, solo compran un bien y no compran el otro. O compran este bien y no compran el otro. Pero si la capacidad nuestra es de que podemos comprar niveles intermedios, esos niveles intermedios necesitan un supuesto muy fuerte. Y el supuesto fuerte es, y además, como cuando digo supuesto fuerte es que a veces es difícil de mantenerlo, ¿no? Ese supuesto muy fuerte es que nos da igual estar en una situación que en otra, ¿ya? Solo si el supuesto fuerte se mantiene y se cumple, que es muy pocas veces sucede, solo si ese supuesto de indiferencia aparece, entonces esta gráfica aparece. Por lo tanto, esta, que es una gráfica bastante conocida en Microeconomía 1, es quizás la más difícil de mantener. De que existe, existe, bajo el supuesto. Pero de que se mantiene y la aplicamos siempre, es bastante difícil de mantener. Por ese motivo, chicos, esta grafiquita que está aquí, ¿no?, es la que les estaba mostrando en la diapositiva, viene también, bueno, está aquí, a ver, vamos a cambiar de pantalla, espero la vean. Creo que la ven ya. Es justamente esta idea, ¿no?, de tener un supuesto fundamental según el cual nosotros podemos comprar un bien, ¿no?, básicamente, digamos, el bien y también poder comprar el otro bien, que básicamente es el bien X. Si yo aplico aquí el supuesto de que puedo intercambiar un bien por el otro, entonces ahí voy a recién crear la curva de indiferencia, ¿ya? Pero si la curva de indiferencia, chicos, no es quizás lo primero que sucede, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede?, ¿no? Si les estoy diciendo que esa curva de indiferencia merece muchos supuestos para poderla encontrar, bueno, entonces pongámonos a pensar que si no hubiera esos supuestos, entonces, ¿qué cosa encontraríamos? Y la respuesta es que lo que vamos a encontrar son elementos como estos.
A ver, me voy aquí. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en los modelos que se aplican en un mercado, pues la idea más básica es aplicar esa representatividad directa y decir que todos somos indiferentes entre comprar un bien y otro bien. Pero es un supuesto muy fuerte. Pero lo otro que vamos a encontrar quizás es esto, ¿no? Cuando en el mercado nos encontramos con, por ejemplo, curvas de utilidad que no son de indiferencia, curvas de utilidad como estas, ¿no? Son funciones de utilidad que no se comportan así, como las tradicionales, las que tienen un supuesto muy fuerte detrás. A veces nos vamos a encontrar con estas, ¿no? Cuando tenemos productos que son sustitutos perfectos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí ya no estoy hablando de la zapatilla versus la polera. En este caso puedo estar hablando de sustitutos perfectos entre la zapatilla, ¿no? Digamos, una zapatilla de planta de goma versus una zapatilla de planta, digamos, de esponja. ¿Ya? Me estoy inventando el ejemplo. Pero en la vida real, chicos, este solamente es un caso, ¿ya? Y es un caso bastante difícil de mantener. Lo que vamos a encontrar mucho más en los ejemplos es este tipo de escenarios. Y esto es también lo que nosotros vemos cuando vamos a un mercado. Creo que la clase anterior les había comentado, o les había pedido que analicemos, pues qué pasa cuando nosotros queremos hacer una parrillada, ¿ya? Y en la parrillada, pues evidentemente, lo primero que hacemos es comprar carne. Voy a un frial y en el frial pido que me vendan carne. Y hay varios tipos de carne. Entonces, si yo estoy buscando un tipo de carne específico, digamos la punta de ese, que es un tipo de corte de carne de res, ¿y qué pasa si no existe a la venta ese corte? Porque se habría acabado, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Pues automáticamente vamos a pensar en buscar a un sustituto perfecto, ¿no? O un sustituto muy cercano. En vez de comprar el tipo de carne de res llamado punta de ese, compraré el tipo de carne de res llamado, digamos, bife chorizo. Y ya. Entonces, en el mundo real, lo que hacemos constantemente es encontrar curvas de utilidad ligadas, por ejemplo, a productos sustitutos, donde la relación es esta más o menos. Dejo de comprar un bien, ¿no? Reduzco el consumo de un bien para comprar más del otro bien. Y por lo tanto estoy aumentando eso. Y se dan cuenta, en este caso, ya no estoy aplicando el concepto de la indiferencia, sino que estoy aplicando el concepto de que son sustitutos, ¿no? Y por eso la curva de utilidad es muy diferente para cada contexto. Luego tenemos esta. Esta es bastante interesante, ¿no? Nos dice que son sobre todo de complementos, de productos que son complementarios. Y aquí también, piensen ustedes, chicos, en la última vez que fueron al mercado, esa última vez de su visita al mercado, ¿qué compraron? Normalmente alguien siempre compra un producto y varios otros productos a la vez. Por ejemplo, pensemos en la última vez que fuimos a un supermercado, pues ahí seguramente hemos comprado un producto, otro producto, ¿no? Yo recuerdo la última vez fui a comprar, por ejemplo, café. ¿Ya? Compré unas botellas de café, pero también sabía que para poder comprar el café necesitaba comprar, por ejemplo, azúcar, ¿ya? O algún endulzante. ¿Ya? Entonces, bajo mis gustos, fui, compré café y también compré endulzante. Pero ¿qué hubiera pasado si no encontraba endulzante? Tomar purito el café es un gusto muy interesante, a mucha gente le gusta, pero a mí no tanto. Entonces, si yo realmente no hubiera conseguido este endulzante o el azúcar o lo que se pueda mezclar con el café, quizás no hubiera comprado el café. Y al revés también es cierto, ¿no? Voy al supermercado o al mercado en general, busco café y busco endulzante. Si solamente hay endulzante, ¿valdrá la pena comprar el café? Mi gusto era tomar café con dulce, ¿no? Si solamente encuentro el endulzante y no hay café, pues voy a comprar el endulzante. Normalmente la respuesta es no, ¿no? Entonces, obviamente aquí aparece otro tipo de curvas de indiferencia bastante realistas, ¿no? Y eso pasa bastante, chicos, realmente. En los últimos meses, sobre todo eso de la pandemia, muchos de nosotros hemos tenido que estar comprando cosas para toda la semana, ¿no? Porque es complicado, era complicado, sobre todo en el mes de marzo, abril, mayo sobre todo, era complicado salir muchas veces a la calle. Por lo tanto, uno tenía que pensar muy bien qué es lo que iba a comprar en su salida al mercado, ¿no? Y salías una vez por semana, más o menos. Y ahí sí se ve
que la elección de consumo de los individuos se da sobre todo, en muchos casos, con complementos así perfectos y con sustitutos también. Entonces, las curvas de indiferencia que más aparecen en la vida real son más o menos estas. Entonces, tú tenías que pensar qué vas a comprar y que te va a durar hasta el fin de semana, porque recién el siguiente lunes vas a volver a salir. Recuerden que había esta restricción de cédulas de identidad, ¿no? O sea, era complicado salir al supermercado y no te dejaban entrar y punto. Por ese motivo, chicos, estas relaciones son más realistas para entender cómo nos estamos nosotros comportando en un mercado, cómo somos racionales tomando decisiones para comprar ciertos bienes, ¿ya? Y aquí tenemos, entonces, ¿saben? La que tiene muchos supuestos, pero es la más usada, la más básica. Esta que tiene sustitutos perfectos, que es bastante realista, ¿ya? Porque casi siempre lo usamos, aunque no nos damos cuenta. Esa de complementos perfectos también, y los imperfectos también aparecen por ahí, que igual lo aplicamos demasiado. Y tratando de profundizar algo de la función típica, aparece esta llamada la función CES. Ahora, si yo corto esto acá y corto esto acá, más o menos, se parece bastante a las curvas de indiferencia, ¿no? Que hemos visto en el gráfico A, o sea, aquí, en el A. Este es el A. ¿Ya se dan cuenta? O sea, si corto esta parte y esta parte, estoy básicamente en una función de tipo Cobb-Douglas, las tradicionales. Una vez que tiene muchos supuestos. Pero esta función CES tiene una particularidad bien relevante en términos teóricos sobre todo, porque me dice que hay libre sustituibilidad de un bien a otro bien aquí, pero cuando me acerco mucho hacia la abundancia en el consumo de un bien, digamos X, la pendiente cambia abruptamente. Aquí básicamente la tasa de cambio va a ser poquísimas unidades de Y por muchas unidades de X. Entonces aquí el comportamiento cambia. Cuando alguien tiene mucho del bien X, pues está quizás con la intención de cambiar mucho del bien X por poco del bien Y. Entonces ahí el nivel de intercambio es diferente a los comportamientos tradicionales que vemos aquí, que serían iguales básicamente para todos los casos. En esta función CES decimos, cuando yo tengo abundancia del bien X, pues entonces voy a terminar intercambiando poquito del bien Y por mucho de mi bien X. Y al revés también es cierto. Cuando yo tengo abundancia del bien Y, ¿no? Me sobra el bien Y, tengo mucho del bien Y, pues quizás voy a estar dispuesto a sacrificar mucho del bien Y, todo esto, con tal de obtener un poquito más del bien X. Digamos este trechito de acá, ¿no? Imaginando que este punto va con este punto y que este otro punto es ligeramente superior y va por acá, la función CES me dice que a veces uno tiene abundancia de un producto y ahí sí está dispuesto a sacrificar mucho de un bien por poco del otro. Y que a medida en que dejo de tener abundancia, o sea, ya no me sobra Y, es más, empiezo a tener cierta escasez de Y, luego esa tasa de intercambio empieza a cambiar. Y por lo tanto esa tasa de intercambio está por acá. ¿Ya? Así que miren, la función CES, lo mismo que la función de indiferencia típica, tiene muchos supuestos, ¿no? Que están por ahí. Pero la función CES termina siendo más realista que la función típica, ¿no? Ustedes pónganse también en contexto, ¿no? Imagínense que vamos a hacer un trabajo de trueque. Ustedes van a tener dos bienes y van a hacer un trueque de un bien por otro bien. Y bueno, básicamente, creo que ayer les comentaba, de hecho sí les comenté, que en el siglo XIX, cuando empezaban a hablar sobre el comportamiento económico, y de ahí salió la microeconomía, pues decían que la teoría del valor podría darse cuenta como el valor del trabajo, ¿no? Y decíamos que puedo tener venados y puedo tener conejos. Ya, entonces imagínense que ustedes van a hacer un intercambio de venados por conejos. Uno de ustedes tiene 1.000.000 de venados y no tiene conejos. Y la otra persona tiene 1.000.000 de conejos y no tiene venados. La pregunta es, ¿cómo intercambian ustedes eso? Yo quiero un venado a cambio de un conejo. ¿Será un buen intercambio? Pues habría que negociar. Entonces la idea es, cuando yo tengo mucho de los venados o mucho de los conejos, estoy dispuesto a sacrificar mucho de lo que tengo con tal de obtener un poquito más del bien del otro, del que yo no tengo, del que tengo escaso. Esa escasez, por lo tanto, hace que yo cambie mi comportamiento. Y esta función CES, entonces, termina siendo un poco más realista
que nuestra gráfica típica, ¿no? Que es esta, la función de rendimientos marginales constantes, también llamada la curva de utilidad. ¿Me entienden, chicos? Pero no es la única, no son las únicas, ¿no? Estas. De hecho, sí, no hay más en esta presentación, pero no son las únicas gráficas de utilidad, por si acaso. Hay una que es bastante interesante, que les voy a pedir que la busquen para mañana, y que me mide no solamente dos bienes, me mide un bien y me mide un mal. ¿Oyeron hablar de eso, chicos? Aquí dice el bien y el bien X, ¿verdad? Son bienes, o sea, bien porque se supone que nos hacen bien el consumo. Pero hay unas gráficas de utilidad que hacen referencia a un bien y hacen referencia a un mal. ¿Alguno de ustedes oyó hablar de eso, chicos? ¿Un bien y un mal? Ok, creo que no. Entonces, bueno, a veces sucede eso y voy a actualizar esta presentación para mostrarles el bien y el mal, pero les voy a pedir también, por favor, chicos, en el libro que les he dejado ahí en la plataforma, están esos componentes ahí. Hay bienes y hay males. No me acuerdo por qué no lo puse aquí en mis diapositivas, pero se los actualizo para mañana. Y así se van a dar cuenta que las curvas de utilidad no siempre son las de indiferencia. Las curvas de utilidad son muchas. Las de indiferencia son el caso teórico, ¿ya? Y cuando veamos bienes y males, es que a veces uno simple y llanamente puede querer comprar un bien, pero tiene que soportar un mal también, ¿ya? Entonces, si quiero adquirir una cosa, quizás pierdo otra cosa. Y no estoy hablando de costo de oportunidad, estoy hablando justamente de consumir bienes y consumir males. El ejemplo que les voy a poner mañana y que está en el libro de Varian, ese que les subí a la plataforma, chicos, creo que dice que compramos pizzas y a mucha gente no le gustan las anchoas, pero compramos pizzas y lastimosamente vienen con anchoas. Entonces, si yo compro pizzas que me gusta la pizza, pero no me gusta la anchoa y viene lastimosamente la pizza con anchoa, en la medida en que yo compre una pizza, sé que va a venir con un bien, que es la pizza, pero también con un mal, que es la anchoa, que digamos me hace mal al estómago. Y si yo voy a empezar a comer la pizza, sé que mientras mayor sea el tamaño de pizza, mayor es la probabilidad de tener más anchoas en mi rebanada de pizza. Y claro, voy a tener que separar la anchoa y demás, pero va por ahí la idea, ¿ya? Así que las curvas de utilidad, chicos, son varias, diversas, y cada una tiene su propia connotación en el mercado. Y como estamos hablando en esta unidad de tomas de decisiones, entonces las decisiones se tienen que enfocar en cada tipo de curva de utilidad, ¿ya? Y no necesariamente en la de indiferencia, que es una de muchas que existen. Bien, ahora, cuando vamos a revisar estos puntos, estas gráficas son las que me permiten profundizar un poco este mapa. Y claro, me quedo justamente en esta. Esto se llama el mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Son las curvas de utilidad llamadas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia, chicos, ¿conocen cuáles son los complementos de este mapa? ¿Han visto alguna vez el mapa completo? Bueno, digamos que no. Me voy a ir un ratito a la pizarra. A veces, chicos, esta gráfica que ustedes ven acá se complementa directamente con esta otra. Ok, la tengo ya en pantalla completa. Entonces, eso que les estaba mostrando en la pizarra tiene mucho que ver con este mapa. A ver. A ver, ahí ven mi grafiquito. Ya, ahí ven el gráfico. Acá arriba el título es básicamente curvas, mapa, ¿no? Mapa de curvas de indiferencia. En este caso son las de indiferencia. Cuando vemos las curvas de indiferencia, jóvenes, la idea básica y lo que siempre nos explican es que yo puedo consumir el bien Y y puedo consumir el bien X, ¿no? Y hasta ahí estamos bien. Pero cuando nosotros estamos trabajando dentro de un mapa de curvas de indiferencia, este mapa de curvas de indiferencia no es necesariamente este que han visto ustedes y que ven en la pantalla. Este es parte del mapa, porque el mapa completo tiende a ser el siguiente. Siempre hay un nivel de saciedad, y es el concepto que aparece aquí.
Este puntito que ven ahí es el nivel de saciedad. O sea, hasta ahí llegué para poder comprar bienes y servicios. Y a partir de ese nivel de saciedad, empiezo a dibujar mi mapa de curvas de indiferencia, que más o menos es este. Y llego más o menos a uno más. Y es esa. Bueno, mi pulso no está tan bueno, pero ya ustedes, chicos, se imaginan a qué quiero llegar. Cuando analizamos eso que está en el libro, es que nos dice que estamos en esta partecita del mapa de curvas de indiferencia. Ya, solamente estoy enfocándome en esta parte. ¿Qué me dice esa parte? Pues básicamente me dice que tengo dos bienes. Tengo aquí el bien Y, ¿no? Es un bien porque si lo consumo me hace bien, o sea, es algo positivo para mi consumo. Y luego tengo aquí el bien X. Y por lo tanto, en un curso de microeconomía básica, lo que siempre vamos a hacer es concentrarnos en esta partecita del mapa de curvas de indiferencia. Y como les decía antes, en la diapositiva número 2, normalmente nosotros queremos más que menos. ¿Ya? Y esa flecha celeste que ven ahí justamente hace referencia a querer más que menos. O sea, quiero más respecto a menos. Pero, ¿realmente queremos siempre más? Y la cosa es que no. Por más de que me guste algo, chicos, voy a pensar en que me gusta, no sé, algún postre. Vamos a pedir a ustedes que nos ayuden en el chat con qué postre les gustan. A modo de lista, chicos. ¿Qué postre les gusta? ¿Qué postre les gusta, chicos? ¿Qué postre pueden decir que les gusta? Escríbanlo en el chat, por favor. Así en vez de poner presente, ponen el nombre del postre que les gusta. Ok, Rodrigo nos dice torta de chocolate. Víctor, helado, gelatina, pay de limón, cheesecake. O el tres leches, correcto. ¿Alguien más? Tiramisú, helado, tres leches, helado. Otra vez torta de chocolate, muy bien. Tres leches, helado, ok. Vamos con, creo que va predominando el helado. Bien, cuando vemos este tipo de escenarios, jóvenes, si yo puedo consumir un primer helado aquí, ya helado es X, y voy a acompañarlo si quieren el helado uno con, digamos, con galletas de chocolate, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar enfocado en eso, ¿no? En comprar helado y galletas, helado y galletas. Mientras más helado y galletas pueda consumir, pues bien para mí. Recuerden que estoy aquí identificado con helados y así sucesivamente. Pero querer más helado que menos se entiende siempre y cuando el helado sea manejable para mi gusto. O sea, si yo puedo comprar y consumir ese helado y puedo lograr, o sea, realmente acabar el helado, es algo que sí lo mantengo como tal. Pero ¿quién de ustedes puede comer, no sé, digamos 1 kilo de helado? Alguno me dirá, yo, bueno, y le vamos a creer, ¿no? 1 kilo de helado sí se puede terminar. Y luego subo mi apuesta. Después de comer 1 kilo de helado, ¿alguien podrá comer 2 kilos de helado? Quizás alguien se anime, ¿verdad? Bien. Luego subo mi apuesta. ¿Alguien podrá consumir 5 kilos de helado? Quizás alguien por ahí también puede animarse, ¿no? O sea, es un reto interesante. Pero si le pido que alguien consuma 100 kilos de helado, ya la cosa cambia, ¿no? Por lo tanto, ese supuesto que hace rato les mostré indicándoles que la gente quiere más que menos, también tiene un límite. Y ese límite es justamente este punto. Entonces, en un mapa de curvas de indiferencia, chicos, donde nos concentramos en esta partecita nada más, siempre vamos a querer más que menos hasta que logramos un nivel de saciedad. Hasta ahí llegué, ya no quiero más, me llené. Terminé de comer todo el helado posible, pero más allá ya no puedo. Este punto significa eso, es el nivel de saciedad, ¿no? Hasta ahí normalmente logramos llegar. O lo mismo, ¿no? Con
más allá del helado, si alguien quiere comer un pay de limón, ya comen un pay de limón, está aquí. Ok, muy bien. Dos pay de limón, bien. 10 pay de limón, o sea, no sé, 500 pais de limón. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Siempre hay un nivel de saciedad. Y si vemos la compra de cosas, también va por la misma idea. Imagínense que nos gusta coleccionar automóviles, ¿ya? Y el dinero no es problema. Digamos que los automóviles nos lo dan gratis. El primer automóvil te lo llevas a tu casa, está muy bien. Ya tienes un automóvil para tu colección. 100 automóviles, llevarás a tu casa 100 automóviles, siquiera vas a manejarlos. 1000 automóviles, 5000 automóviles. Ahí ya la persona fanática de automóviles hasta se puede aburrir de los automóviles. Por lo tanto, independientemente del ejemplo que podamos notar, siempre hay un punto de saciedad y es este. Hasta ahí llegamos por ahora. ¿Ya? Así que, por eso es que este mapa de curvas de indiferencia nos muestra solamente una partecita conveniente, la que es más sencilla de entender, que es esta, donde vemos justamente la parte de los bienes que consumimos. Pero cuando estoy en esta otra parte, se van a dar cuenta que aquí yo tengo un bien y un mal. Cuando tengo esta parte, tengo un bien y un mal también. Y cuando voy acá arriba, tengo básicamente dos males. Y eso es bastante complicado en este caso, ¿no? Entonces, esa es la idea de los mapas. Por eso les ponía justamente acá, en nuestra pantalla, que nosotros podemos tener nuestro respectivo mapa de curvas de indiferencia y a pesar de que les digo que la utilidad aumenta, sí aumenta, chicos, pero no infinito. Cualquier aumento de la utilidad existe, es razonable, pero jamás va a ser infinito. Por eso esta flecha, que la ven ustedes acá, la flecha está muy bien orientada, pero nunca llega al infinito. Va a llegar a un punto, digamos este acá, que es el punto máximo donde todos vamos a estar satisfechos con el producto que hemos consumido y hasta ahí ya no puedo consumir más, ya sea un alimento o sea un bien, ¿no? Como automóviles, ropa y demás. Todos en algún momento llegamos a un nivel de saciedad. Hasta ahí llegamos a nuestro nivel de consumo. Y bueno, ya terminando nuestra clase, ya avanzó bastante nuestra clase, pues aquí hay un criterio bastante útil. Las curvas de indiferencia, ¿no? Las básicas, jamás se cortan. Y ningún tipo de curva de utilidad se puede cortar. Entonces, esto hace referencia a la curva de indiferencia, ¿no? Tal como dice su nombre. Pero las curvas de utilidad en general no se cortan. Porque en el momento en que se corten, dejan de ser consistentes. En el momento en que las curvas de utilidad empiecen a cortarse, ya no cumplen con los axiomas. ¿Se acuerdan? Por eso hace rato les mostraba los axiomas como diapositiva número 1. La idea fundamental de la microeconomía y la elección de los consumidores es que no pueden cortarse las curvas de utilidad. Por eso, chicos, les dejo esto así como recomendación. Cuando vayamos a hacer los ejercicios, que de hecho va a ser mañana directamente, van a graficar sus curvas de utilidad, ¿ya? Y cuando ustedes grafiquen esas curvas de utilidad, no tienen que permitir, pero jamás, que éstas se corten, no pueden cortarse. Si alguno de ustedes hace su ejercicio, lo hace muy bien, pero su gráfica le sale así cortada la curva de utilidad, de hecho el ejercicio no va a valer 100, ¿no? Va a valer menos de 100, pero pudo haber valido 100 si es que dibujaban adecuadamente sus curvas de utilidad. ¿Ya? Así que por eso está esta diapositiva aquí. Necesito que ustedes comprendan que la calidad hace de mucho al momento de entender el gráfico de la curva de utilidad. Ya sea que lo dibujen como una utilidad de tipo indiferente o una utilidad de tipo sustituta, complementario, bien, mal, lo que sea. Cualquier curva de utilidad no puede cortarse, jóvenes. ¿Ya? Y bueno, eso tiene mucho que ver también con la curva de indiferencia, pero no dice mucha información relevante, ¿no? Dice, básicamente, la gente siempre prefiere equilibrar sus niveles de consumo. O sea, cuando voy a un mercado y sé que voy a comprar dos bienes, por una parte es el bien Y, otra vez, está aquí el bien Y. Bueno, mi láser no funciona, otra vez. Por una parte es el bien Y por otra parte es el bien X. Esta grafiquita me dice, si ambos bienes son parecidos, digamos aquí hablamos de fruta como manzanas, y aquí están fruta como peras, ¿no? Y voy al mercado, yo sé que voy a comprar manzanas y peras, pero no me voy a ir a comprar
exclusivamente manzanas y dejar a las peras de lado. Se espera, o sea, básicamente que el consumo sea lo más equilibrado posible. O sea, que no voy a estar consumiendo acá y tampoco voy a estar consumiendo acá. Lo que se espera en microeconomía es que los consumos estén equilibrados, ¿ya? Y por ese motivo, muchos de los ejercicios que vamos a desarrollar en este curso tienden a ser normalmente equilibrados. Las canastas de bienes que compramos no pueden fluctuar libremente así, ¿no? Como que ahora consumo mucho de uno y poco del otro, y luego consumo poco de uno y mucho del otro. O sea, no van así pimponeando por un lugar y otro lugar. Normalmente, como es un comportamiento humano, los seres humanos somos muy estables con nuestras decisiones. Y por ese motivo, estamos normalmente aquí, enfocados en un punto del medio, ahí por el medio más o menos. No es exclusivamente el medio, pero tiene mucho que ver con el valor del medio. Por ese motivo, la mayoría de los ejercicios que se resuelven en microeconomía siempre terminan en un punto intermedio por acá. Y sus curvas de indiferencia o de utilidad en general terminan identificándose más o menos por estos lugares. ¿Ya? Ok. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer el día de mañana, chicos. Y aquí está lo que les adelantaba hace rato, lo que es la tasa marginal de sustitución, que básicamente es el concepto cuando compro una unidad más de un bien y cómo cambia mi utilidad. Pero eso lo vemos también el día de mañana. Hoy nos quedamos aquí a medias. No he terminado todavía de presentarles el concepto fundamental de la curva de indiferencia y demás, pero por lo menos hemos hecho un primer avance. Espero que comprendan, chicos, que las curvas de indiferencia existen varias, ¿ya? Donde la principal es la curva de indiferencia, la curva de utilidad llamada de indiferencia. Estas curvitas de utilidad son varias. Vamos a usar todas las que podamos. Aunque la más básica y la más usada en un cuaderno de texto como este o en un curso como este, normalmente es la de indiferencia. ¿Ya? Pero ya saben, son varias. Y para cerrar nuestro curso, chicos, les pido por favor, ahora sí pongamos presente para salir de la clase y continuamos mañana con esto. Tenemos un par de minutitos si es que alguien tiene alguna pregunta. Estoy obviamente disponible para cualquier cosa, chicos. Mañana, por favor, consíganse calculadora y una hojita de papel, porque vamos a resolver esos ejercicios y no nos falta mucho por terminar la parte teórica. Miren, repaso esto y nos vamos directamente a la parte ya práctica. ¿Ya? Es la parte práctica con la cual vamos a avanzar el día de mañana. Así que, chicos, si no hay preguntas, bueno, les agradezco su atención y mañana vamos a empezar a hacer ejercicios. Ya, que tengan buen resto de jornada, jóvenes. Hasta luego, Alicia, gracias. Chao, chicos, que les vaya muy Hasta bien. luego, Alicia. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Chao, Alicia. chicos. Hasta luego.